Vale. Bueno, Adrián, pues suerte. Gracias. Buenos días, bienvenidos a este Almuerzo con R, en el que contamos con un experto en inteligencia artificial que nos va a explicar todo sobre análisis de datos con inteligencia artificial. Bueno, si no todo, estoy convencido que Adrián Bertol nos va a ayudar a entender muchas cosas y a ponernos en el camino de optimizar esas herramientas en nuestro trabajo. Este almuerzo forma parte de un convenio que Círculo y R vienen renovando desde hace algunos años para ayudarnos a comprender e impulsar el uso de estas tecnologías en nuestro día a día. Ciertamente, el convenio está siendo un éxito. No hay más que ver el alto número de personas inscritas, más de 200, en este encuentro que se celebra de forma híbrida, presencial y telemática, y ha rebasado más de 235 personas. Pocas cosas nos resultan tan gratas al Círculo como que los actos que programamos tengan una acogida amplia y para ello nada mejor con contar con buenos expertos en la materia. Es verdad que tenemos por delante todavía un largo camino por recorrer, porque como decía la Comisión Europea hace algo más de un año, Europa no está ni en la delantera, ni el desarrollo, ni la inversión de la inteligencia artificial. Me lo explicarás, ¿eh? ¿Por qué? Y las consecuencias de quedarnos atrás amenazan nuestra prosperidad económica y puede poner en riesgo nuestra seguridad. Estamos, pues, ante un tema que lo trasciende todo, que preocupa y que es vital para nuestras empresas. No sé si todavía persiste ese temor de que las máquinas destruyan empleo o si ya se ha generalizado la idea de que la tecnología solo es un enemigo para quien no sabe usarla. Lo cierto es que, después de escuchar a Adrián, saldremos convencidos de que la inteligencia artificial en el mundo de la empresa está contribuyendo a mejorar la eficiencia, a reducir costes, a ajustar estrategias, a detectar y prevenir el fraude, está transformando la manera de hacer negocios en el mundo, reporta beneficios y oportunidades para el conjunto de la sociedad, sobre todo en asistencia sanitaria, por ejemplo, sostenibilidad, seguridad y competitividad. No demoro más la intervención de Adrián porque es a él quien vais a escuchar. Y aprovecho para agradecer nuevamente a R, que haga posible este tipo de actividades, a nuestro ponente Adrián, por compartir sus conocimientos y a todos por vuestro interés y participación. Muchas gracias. Bueno, es un placer estar aquí en Vigo y además poder compartir con empresarios este interés por la inteligencia artificial. Agradeceros también la invitación. La verdad es que está suscitando mucho interés la inteligencia artificial desde noviembre de 2022, que es cuando apareció ChatGPT, pero decir, y sin tampoco alardear, de que ya desde antes hacíamos inteligencia artificial, ya desde antes estábamos involucrados en la inteligencia artificial y que, bueno, no es que este hype, este auge nos haya cogido desprevenidos, sino que todo lo contrario, que ya estábamos preparados. Entonces, si me permitís, voy a impartirlo de pie, ¿vale? Porque yo creo que puede ser más cómodo para todos. Va a haber cosas que van a estar aquí, en la diapositiva, pero esto es un taller. Un taller no es una ponencia. Un taller significa que es participativo, que todas las dudas que tengáis las vamos a ir resolviendo y también que en la medida de que haya participación, pues yo también iré adaptando mi intervención a los intereses que vayan surgiendo, ¿vale? Pero sí que lo que vamos a conseguir o lo que vais a conseguir después de todo este taller, y es mi intención, es que tengáis una visión mucho más nítida, ya no solo de la inteligencia artificial, ¿vale? Hago así porque la inteligencia artificial es un recorrido, ¿vale? Para las empresas es un recorrido, es un puerto al que llegar y que después se puede ir a más, ¿no? Pero para llegar a ese puerto primero hay que hacer un recorrido, un trabajo previo y un poco llevándolo quizás a un absurdo, pero yo creo que es una manera también de hacernos a una idea. Imaginaos desplegar una inteligencia artificial en vuestra empresa que sea capaz
de leer toda la documentación que tenéis de contratos, cualquier tipo de documento, facturas, pues yo qué sé, si es en retail, pues tickets, si es en industria, pues albaranes, que pueda leer toda la información que haya, pero que deis esa capacidad de poder consultar toda la información a todos vuestros empleados y que de repente lo primero que haga un empleado es quiero consultar la nómina del director ejecutivo. Hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial, si nos da esa capacidad de acceder a toda la documentación, si tiene esa capacidad de analizar todo lo que tienes dentro de la compañía, requiere también que se haga un trabajo previo de organización, de gestión de toda esa información, ¿vale? Por eso hablo de la inteligencia artificial como un puerto, un camino al que llegar. Porque para llegar ahí y poder utilizarla bien, no solo hay que saber de tecnología, también tenemos que tener los datos que alimenten esa inteligencia artificial y hemos de tener esos datos también bien organizados, gestionados. Entonces, el taller no solo va sobre inteligencia artificial, sino por eso pone también gestión de datos, va sobre cómo hemos de hacer ese trabajo previo de gestión de los datos, ese recorrido, para en algún momento llegar al puerto, llegar al objetivo de hacer uso de la inteligencia artificial en la empresa, ¿vale? Me presento muy brevemente, aunque bueno, yo os agradezco la intervención, la presentación previa. Yo dentro de R y de Grupo MásMóvil soy el responsable de inteligencia artificial y data analytics para B2B, es decir, mi especialización tal cual es traducir las necesidades de negocio a la tecnología y al revés, traducir las novedades tecnológicas e incorporarlas en la empresa. Entonces, bueno, digamos que mi día a día es precisamente interpretar lo que necesitan las empresas y no es desde un conocimiento abstracto de la inteligencia artificial, sino aplicado al mundo de la empresa. Luego, aparte, pues bueno, también formo parte de una asociación de inteligencia artificial que se llama iNetwork. Estoy en el comité asesor, comité ejecutivo de la asociación y también soy profesor de diferentes másters. Y bueno, a lo que vamos. ¿Cómo vamos a empezar a usar los datos? Con esa perspectiva de terminar aplicando inteligencia artificial. Este es el punto en el que algunos os veréis reflejados, espero que algunos y no muchos, porque es un punto bastante clave. Muchas empresas tienen información, pues, por ejemplo, si es una empresa de tipo industrial, pues información de producción, es decir, de maquinaria, de procesos, un SAP, por ejemplo. También tiene información pues, de almacén, pues, de logística, de ERP, información. Y luego también tiene información de caja, de financiero, de facturas, de todo lo relacionado con la gestión más financiera o de contabilidad. ¿Qué pasa? Que cuando las empresas os dais cuenta que hace falta hacer algo con los datos es cuando tenéis información de diferentes orígenes, pero sin embargo llegáis a una mesa de reuniones y la persona de contabilidad, el responsable de producción, el responsable de logística, para hablar de la misma información, para hablar del mismo dato, pues por ejemplo, las ventas, cada uno tiene un número completamente diferente. Y eso pasa, es decir, ¿cuál es el que hay que utilizar? ¿Cuál damos por bueno? Muchas veces al final siempre se ha utilizado un mismo número, es el que se utiliza y se dice, bueno, pues el que viene de contabilidad entendemos que está más contrastado. ¿Pero qué significa todo esto? Esto significa que no se ha hecho un trabajo bien con los datos previamente. Es decir, si hay información diferente es porque cada uno está utilizando un sistema diferente y no hay una unificación de los datos y no podemos hacer una explotación de los datos. Así a simple vista, pues ya de por sí genera problemas, sobre todo genera dudas a la hora de tomar las decisiones, principalmente en el comité de dirección, a nivel ejecutivo, pues genera muchas dudas. Pero esas dudas que había podido generar hasta ahora, que bueno, pues voy con un reporting, cada equipo va con un reporting y genera un problema de gestión, ahora puede ser mucho mayor, porque con la inteligencia artificial, si no tenemos los datos unificados, insisto, si no están bien gobernados, luego vamos a aplicar una inteligencia artificial, o sea, va a haber un sistema que de manera autónoma, en base a esos datos, va a tomar decisiones o nos va a dar reportes. No es una persona que quizás pueda hacer un filtro y saber, bueno, pues el que viene de contabilidad es más adecuado por X. No, es que directamente, digamos que hay una inteligencia artificial, hay un ordenador que es el que toma la información. Por tanto, insisto, si
vamos sin los deberes hechos a proyectos de inteligencia artificial, los deberes que estaban ya mal hechos antes, cuando hacíamos un business intelligence, cuando hacíamos un reporting, se nos hace una bola de nieve y puede generar problemas a posteriori aún mayores. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hablar de inteligencia artificial, tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial se hace basándose en datos. Ahora que tenemos ChatGPT y todas estas herramientas, parece que la inteligencia artificial sea diferente a la que había antes de 2022, que es lo que decía, noviembre de 2022, octubre de 2022, ese auge de ChatGPT. Pero realmente ChatGPT, que la inteligencia artificial, el modelo de inteligencia artificial que tiene por detrás se llama GPT, que lo desarrolla OpenAI, no cambia en lo más esencial con respecto a la inteligencia artificial que había antes. ¿En qué consiste la nueva inteligencia artificial con todos estos modelos? Se llama IA generativa, ¿vale? Es generativa porque es capaz de crear por sí misma. Pero ¿cómo se entrena este modelo de inteligencia artificial? También se entrena con datos, es decir, lo que es común a todas las inteligencias artificiales es que funcionan con un entrenamiento basado en datos. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia fundamental es que si esa inteligencia artificial más predictiva, que ahora lo veremos, se utilizaba un conjunto de datos y se entrenaban con un propósito específico, por ejemplo, predecir las ventas con un histórico de ventas anteriores, ahora el salto fundamental es que se entrena con muchos datos de muchos tipos, no solo lo que yo quiero utilizar para predecir las ventas, y se tiene un modelo multimodal, es decir, que sirve para una multitud de usos que no solo son pues un conjunto de datos entrenado con el propósito de predecir las ventas en mi empresa, sino que son modelos que están a disposición de cualquier empresa porque se han entrenado por parte de todas las... O sea, se ha entrenado por parte de un equipo que ha utilizado datos de muchos orígenes y con muchos propósitos. Pero al final el origen son los datos igual. Y el origen también, sin ir a aspectos muy técnicos, es Machine Learning. ¿Machine Learning qué es? Y muy brevemente, si lo traducimos a castellano, es aprendizaje automático, es decir, que los ordenadores sean capaces de aprender basándose en datos y en base a esos datos pues poder devolver luego un output, un resultado que sea lo más preciso posible basándose en los datos en que se ha entrenado previamente. ¿Qué tienen todos los modelos? Que se reentrenan continuamente. Nosotros cuando utilizamos ChatGPT, lo que hacemos cuando le decimos la respuesta me gusta o luego le respondemos, oye, no me ha gustado esta imagen que me has generado, genérame otra. Lo que estamos ahí es entrenándolo todo el rato, pero al final lo que estamos haciendo es proporcionar nuevos datos. Por eso la parte de los datos, insisto que es muy importante y el salto que ha habido de esa IA más predictiva, que ahora llaman IA tradicional, a la IA generativa es pues, que son modelos de inteligencia artificial más complejos, y también hay una parte interesante y que lo veremos también, es que utiliza dos tipos de inteligencia artificial nuevos. No solo utiliza el Machine Learning, un poco porque tengáis conceptos, sino utiliza el procesamiento del lenguaje natural, ¿vale? Porque es capaz, tiene un modelo de lenguaje entrenado por detrás del lenguaje humano y digamos que transforma desde tecnología al lenguaje humano para poder entendernos con las máquinas, y por otro lado también tiene reconocimiento del habla, que es otro tipo de inteligencia artificial que lo que hace es interpretar, reconoce lo que nosotros podemos decir con voz, ya no solo por texto, para que sea capaz de procesarlo, ¿vale? Hay otros muchos, Computer Vision, que es visión artificial, es otro tipo de inteligencia artificial aplicado a imágenes, pero fundamentalmente donde está muy bien entrenada la inteligencia artificial generativa hoy en día es en temas de lenguaje, entonces ahí sí que le podemos sacar mucho partido, todo lo que tenga que ver con texto, con voz, todo lo que tenga que ver con expresión del lenguaje natural, eso está muy entrenado ahí y se puede utilizar muy bien para la empresa, lo veremos, y luego pues esa parte de detrás del Machine Learning porque está continuamente aprendiendo de los datos que le estamos introduciendo. Entonces, es importante los datos, y porque sin los datos no podemos generar inteligencia artificial. Todo este proceso, ¿cómo funciona? Para que entendamos qué hay por detrás, pero no a nivel técnico, sino a nivel de empresa, porque todos estos puntos los tenemos que tener en cuenta. Para que pudiera funcionar la inteligencia artificial, estos datos los debemos de introducir.
Esto se llama ingesta del dato, ¿vale? Pero después de tener ese dato, de incorporar ese dato, que o bien es dato que nosotros tenemos de la empresa, o bien es dato que podemos capturar, por ejemplo, con sensores en un entorno industrial, pues en un determinado proceso, registra, por ejemplo, las temperaturas o el ruido y esa información la podemos adquirir. O en un entorno de ciudad, urbano, con todo lo que se habla de IoT, pues, por ejemplo, la iluminación tiene unos sensores que capturan cuándo es el momento del día en el que se tienen que encender, o sensores de aparcamiento para saber cuántas plazas de parking hay disponibles. Hay diferentes maneras de incorporar, de ingestar la información que forman parte de este proceso, o también podemos adquirir datos externos, es decir, podemos comprar fuentes de datos que haya, hay que garantizarse de que es de manera legal, segura, que cumple todos los criterios de protección de datos, pero digamos que toda esa parte de ingesta del dato es fundamental y viene relacionado también con el diseño de los trabajos, que es decir, es de diseñar posteriormente cuáles son los workflows por los que tiene que pasar el dato. Hay una parte también pues, de anotación de los datos, de control de calidad de los datos, de monitoreo e incluso el reporting ya basándose en los datos, que eso es sobre todo la parte esta de Business Intelligence, no es una parte tanto de inteligencia artificial, aún no hemos pasado de inteligencia artificial, pero ya de por sí es muy útil tener todos esos datos bien gestionados y poder tener una información descriptiva de los datos. Ahora explicaré a qué me refiero con descriptivo y que lo contrasto. Y tenemos que también tener el sistema, la infraestructura, para que con todos los datos que dispongo en la compañía se pueda poner este engranaje que conecte pues, las dos piezas, los datos y la inteligencia artificial. Y esto es la configuración del modelo, ¿vale? ¿A qué me refiero con configuración del modelo? Pues tiene que haber una infraestructura tecnológica por detrás que permita hacer todo esto y ahora lo explicaremos. Es decir, tenemos que conseguir que esos datos se vuelquen luego en los modelos de inteligencia artificial y que los modelos de inteligencia artificial se alimenten de nuestros datos. Entonces, aquí ya en los modelos de inteligencia artificial pues hay una validación de los datos. Es decir, yo no puedo utilizar inteligencia artificial, insisto, si no hay previamente una validación de que los datos están correctos y una experimentación de los modelos. ¿A qué me refiero con esto? Pues que muchas veces para hacer un modelo de inteligencia artificial, en vez de ponerlo directamente a funcionar, tenemos que hacer un entrenamiento, ¿vale? Que es lo que se llama el training de los datos, y lo que hacemos es hay diferentes modelos disponibles, hemos de conocerlos y tenemos que saber para qué sirve cada uno. Entonces sabemos qué datos tenemos y para el propósito que queremos pues tenemos que escoger cuál es el modelo de inteligencia artificial más adecuado. Por ejemplo, en inteligencia artificial predictiva, un modelo de machine learning que decía, pues tenemos que elegir, pues así en nombre de mención, pues si es aplicamos una regresión logística, una regresión lineal, aplicamos un algoritmo de random forest. Es decir, hay diferentes modelos que dependiendo de los datos y el propósito hemos de saber elegir para aplicar. No entraremos en esto en detalle, normalmente eso forma un poco parte de las habilidades que ha de tener un experto en inteligencia artificial en la empresa, que bueno, pues bien lo podemos incorporar en plantilla o bien lo podemos apoyarnos en empresas externas, en consultoras, que puedan aportarnos esa parte, ¿vale? Pero digamos que saber elegir los modelos y experimentar con ellos forma parte también del trabajo de los profesionales que se dedican, que nos dedicamos a esto. Luego, pues la construcción y validación de los modelos. Una vez hemos experimentado, hemos escogido cuál, pues elegimos cuál es el más adecuado. Si, por ejemplo, queremos utilizar inteligencia artificial aplicada a imágenes, ahora mismo hay dos grandes modelos o digamos dos grandes proveedores o estándares, ¿no? Por un lado está Midjourney, que es capaz de crear imágenes y tiene un desarrollo por un lado, y por otro lado tenemos toda la parte de desarrollo de Stable Diffusion, que es otra de las opciones. Entonces, si fuera aplicado a imágenes, pues elegiríamos aquí cuál de los dos modelos para generación de imágenes queremos escoger. Yo voy diciendo nombres de cosas para que si luego me podáis preguntar o lo busquéis en Google o lo preguntéis a ChatGPT, ¿vale? Hay cosas en las que no aterrizaré, pero quiero que vayan quedando para que de aquí luego suscite interés y podáis tirar de ciertos hilos según os interese y podáis seguir aprendiendo, ¿no? Tanto preguntándome a mí después o conectándome en LinkedIn o preguntándonos a R o bien buscando vosotros por vuestra propia cuenta. Pero iré dejando como miguitas por el camino para que luego podamos
ir a ellas o podáis ir a ellas a posteriori. Y después ya hay una parte del despliegue de los modelos y una monitorización de los modelos, ¿vale? Entonces, al final son dos engranajes que se conectan y funcionan de manera sincronizada, que es toda la parte del dato y la inteligencia artificial. Pero insisto, sin dato y sin dato limpio, dato de calidad, dato disponible, no podemos luego implantar modelos de inteligencia artificial. Y ahí hay una parte de habilidad de toda la gestión del dato y explotación del dato, y también hay una parte de habilidad profesional de todo el tema de inteligencia artificial y de saber escoger los modelos, testearlos, experimentar con ellos, ¿vale? ¿Cuál es el uso actual que se está haciendo de los datos? Esto lo utilizamos siempre en todas las reuniones que tenemos, en la primera reunión que tenemos con todas las empresas por parte de R. Yo muchas veces digo que la primera reunión que tenemos os sirve más a las empresas que a nosotros. ¿Por qué? Porque prácticamente hacemos una mini consultoría en una sesión. Es decir, a nosotros no nos sirve de nada contaros lo que hacemos si no entendemos en qué punto estáis. Entonces, antes de empezar a contar qué proyectos se pueden hacer, nosotros siempre ponemos esta diapositiva que básicamente permite hacer todo un análisis completo de vuestra empresa y entender en qué punto estáis de cara a utilizar los datos. Y me voy a apoyar en esta diapositiva porque creo que es interesante de cara al desarrollo posterior que lo veamos bien, ¿vale? Hay diferentes apartados, ¿vale? O diferentes categorías de preguntas que son recomendables hacerse. Lo primero de todo, si tenemos en cuenta que los datos, tener datos es fundamental, hay que hacernos una serie de preguntas acerca de los datos que tenemos. Pues, ¿qué datos están disponibles? ¿Cómo de accesibles son? ¿En qué formato están? ¿Qué análisis se están haciendo hasta ahora? ¿Son datos que están completos? ¿Son datos que tenemos duda de si están limpios? Pues, por ejemplo, si tenemos una serie de registros de venta porque tenemos tiendas, pues puede ser que estén duplicados, que se hayan hecho rectificaciones. Entonces, si por ejemplo hay duplicados y tengo muchos duplicados, eso me va a perjudicar, porque eso es información que he estado utilizando y que estando duplicada son registros falsos, ¿vale? O incompletos, pues en una ficha de cliente o en un CRM, pues tengo información de, pues digamos, del 80% de los clientes, tengo información de su dirección postal o dónde están ubicados, pero no tengo información de un 20% restante. Entonces, eso luego, de cara a, por ejemplo, hacer un proyecto de organizar la fuerza de ventas para llegar a nuevos clientes, si me falta ese campo dentro del CRM de la ubicación, pues luego me va a suponer un problema. O si quiero, por ejemplo, analizar, he estado vendiendo a este segmento de clientes que están ubicados en determinada zona y ahora quiero extender mi segmento de clientes a otros nuevos que están ubicados en otra zona. Si no tengo el campo de la ubicación, eso, por ejemplo, puede ser un grave problema. O no tengo el campo de las ventas del año anterior, o hay cierta información que tiene que estar completa para poder utilizarlo. Y aquí un poco también quiero interaccionar con vosotros y que también me digáis, van a ser preguntas muy básicas, pero ¿alguno de los que estáis aquí, vuestras empresas utilizan inteligencia artificial o habéis utilizado inteligencia artificial? Si hay alguno que levante la mano por ahí. 2, 3, 4. Vale. Y ¿cuáles son las herramientas que tenéis? Por ejemplo, ChatGPT se está utilizando a nivel de empresa. Se ha hecho análisis predictivo basándose en Python y herramienta, o sea, digamos, analítica basada en inteligencia artificial predictiva, data science. ¿Vale? Y, por otro lado, ¿cuántas empresas que estáis aquí utilizáis Power BI? Aquí sube las manos. Ahora, esta pregunta es bastante relevante porque ¿qué herramientas utilizáis? El punto en el que estáis casi todas las empresas es en Power BI, ¿vale?
es una evolución. Es decir, si hacíamos esta pregunta hace 2 o 3 años, seguramente estaría en Excel, ¿vale? Entonces, Power BI es una buena herramienta para poder hacer análisis de los datos, pero análisis descriptivo, es decir, análisis de lo que había y de lo que hay. Pero, sin embargo, es un buen punto porque si tenemos ya esa información para Power BI, que normalmente es el punto de madurez en el que estáis todas las empresas, pues bueno, es interesante porque ya tenéis esos datos, ¿no? Mejor o peor, pero tenéis los datos. Entonces, esa pregunta pues suele ser bastante interesante pues para saber el nivel de madurez. Luego hay una parte que no solo es tema de qué datos tenéis, sino también cuál es la arquitectura tecnológica, la infraestructura. ¿Qué bases de datos se utilizan? ¿Dónde están los servidores? ¿Los tenéis en cloud? ¿Los tenéis en servidores on-premise dentro de vuestras instalaciones? Y luego, pues también si tenéis trazabilidad de esos datos. Pues si sabéis que quién accede a este fichero y en qué momento lo ha modificado. Si, por ejemplo, Excel eso dificulta mucho porque la modificación de un Excel puede hacerla cualquiera y nos puede perjudicar mucho de cara al dato que disponéis. Luego también pues hay una parte de perfiles internos, es decir, también hay que tener en cuenta qué personas dentro de la casa están capacitadas para hacer este tipo de analítica, ¿vale? Entonces, la pregunta aquí que nosotros hacemos es si tenéis científicos de datos, que son los que normalmente hacen estos análisis de inteligencia artificial, si tenéis analistas de datos, que no es tan, digamos, tan específico como el científico de datos, si tenéis un CDO, bueno, CDO es un Chief Data Officer, que es la persona responsable de gestionar todos los datos, ¿vale? Entonces, también es una manera de entender cuál es el uso y la madurez que se está teniendo. Y luego, aquí hay puntos que tienen un aspecto más cultural, pero que es bastante relevante, ¿vale? Y una pregunta clave es si tecnología está alineada con negocio. Muchas veces pasa que tenemos reuniones y las personas que estáis dedicadas a partes de tecnologías, pues en tecnología o digamos en IT, en sistemas, las personas que dirigen estas responsabilidades estáis bastante informados sobre el uso de la tecnología y para qué sirve, pero muchas veces cuesta hacer comprender a los directores ejecutivos, a los de negocio, por qué es útil implantar la tecnología. Pues en este caso aún más, ¿vale? Quizás con la inteligencia artificial generativa se haya dado la vuelta. De hecho, en muchas empresas han sido los directores ejecutivos los que han impulsado el uso de la inteligencia artificial y no como solía ser, que la tecnología la tenían que impulsar los responsables de tecnología y después llegaba el director y decidía si sí o si no. Pero en este caso ha gozado de bastante más apoyo directamente desde las mesas de dirección, ¿vale? Sin embargo, esto es un aspecto clave. Tenemos que saber canalizar los proyectos para que sean útiles a la parte de negocio. No basta con que sea una innovación tecnológica, sino que tengan una utilidad y que calculemos esa utilidad. Y luego, pues también si la tecnología está alineada con los futuros usuarios. La inteligencia artificial supone cambios en la manera de trabajar muy claros a la hora, por ejemplo, de hacer uso de la información. Imaginaros que desplegamos un chatbot, un chat inteligente para una empresa de seguros y en esa empresa de seguros, pues hasta ese momento recibían por el contact center un montón de llamadas y esas llamadas en tiempo real tenían que responderlas y dar la respuesta al cliente. Y en cambio ahora implantamos la inteligencia artificial y lo que nos permite es que cada vez que recibe una llamada, ese agente telefónico tenga un asistente, un agente con inteligencia artificial en paralelo al que pueda hacerle consultas, es decir, oye, el cliente me está diciendo que se le ha cobrado mal o que tiene esta póliza y automáticamente ese agente telefónico pueda consultar en su ordenador no teniendo que buscar documentación en PDF, no teniendo que tener un conocimiento muy amplio anterior, que es recomendable, sino que le vaya introduciendo lo que le va diciendo el cliente y digamos que ese asistente con inteligencia artificial le va respondiendo, le va diciendo lo que tiene que responder, le hace una consulta sobre una cláusula específica de un contrato de seguros que de la otra manera tenía que irse a la carpeta, al PDF, un buscar V, o sea, buscarlo y encontrarlo. O sea, esto permite que se trabaje más rápido, que se dé mejor respuesta a los clientes, pero también cambia la manera de trabajar. Es decir,
habrá personas que tengan cierta resistencia al uso de la tecnología o no se vean capacitadas para utilizarla. Entonces va a suponer un cambio en la manera de trabajar. O, por ejemplo, imaginaros que en una empresa que recibe un montón de pedidos por correo electrónico, esos pedidos con inteligencia artificial sean clasificados automáticamente. Es decir, que lleguen y no tenga que pasar por una persona, por un administrativo que reclasifique la información y diga, esto es de comercial, esto no está completo. No. Automáticamente la inteligencia artificial hace de intermediario entre lo que entra en la empresa en cuanto a ventas y lo que sale, o sea, y lo que llega dentro a los equipos, y redistribuye la información. Pues habrá personas pues, que podrán aportar valor en otros puntos, es decir, pues en la gestión de esos contratos, en la gestión de la documentación, pero digamos que también ayuda a resolver otros puntos y que el trabajo de las personas se convierte en, digamos, de tener ese conocimiento y orientar a la tecnología, pero no tanto de ejecución, que es un poco hacia el paradigma que si evoluciona la inteligencia artificial vamos a ver que nos conduce, ¿no? Que las personas se puedan dedicar más a tomar decisiones y que sean los ordenadores los que asistan en la toma de las decisiones, ¿vale? Entonces, pues ahí hay una parte de alineamiento cultural importante en las organizaciones. No obstante, ahora en la presentación pues salía un poco el tema. Toda esa perspectiva de la inteligencia artificial la ven los empleados como una amenaza. Yo estoy percibiendo justo lo contrario en las empresas. Los empleados, por ejemplo, en Grupo MásMóvil, se han desvivido por entender cómo pueden utilizar la inteligencia artificial. No lo han visto como una amenaza, sino lo han visto como una manera de ser más rápidos, más eficientes, de no perder tanto el tiempo. Entonces, nosotros hemos visto, por ejemplo, en Grupo MásMóvil, con todos los empleados que hay en plantilla, que ha habido un interés desde el principio en todas las formaciones que se han hecho explicando cómo pueden sacar partido a la inteligencia artificial, que después en cada equipo han elevado iniciativas de uso de inteligencia artificial hacia arriba, se han constituido luego un comité de inteligencia artificial y se han ido haciendo cada uno de los proyectos en orden de prioridad que se han ido detectando por parte de las áreas. Es decir, los empleados no han visto la inteligencia artificial como una amenaza, sino que la han visto como una manera de mejorar su trabajo. Es decir, que todas estas alertas que constantemente vemos en televisión, en los medios de comunicación, que, pues que también tienen que hablar de inteligencia artificial y tienen que hablar de algo, pero no corresponden realmente con la realidad que luego los empleados se encuentran en las empresas, que no es de miedo a la inteligencia artificial, sino vamos a ver cómo utilizarla y cómo canalizarlo. La impresión que tenemos, y no solo dentro de Grupo MásMóvil, sino en general con grandes compañías, a través de la Asociación de Inteligencia Artificial, que tengo yo la oportunidad de hablar con muchas de ellas, no es una percepción de que se haya visto con miedo, sino más bien lo contrario, y que muchas veces lo que las empresas han de hacer para que los empleados vean la inteligencia artificial como una oportunidad de mejora es habilitarles el uso de la inteligencia artificial. No restringir ChatGPT en la empresa por principio, ¿vale? Porque, ya no van a hacer el trabajo ellos, lo van a consultar. No, si esa actitud es la que transmitimos a los empleados, ellos verán la inteligencia artificial como una amenaza, porque la propia dirección es la que te está transmitiendo de que hay un problema ahí, que hay una amenaza. Sin embargo, si lo vemos como algo natural y que apoyan el trabajo, es muy útil. Por ejemplo, en el sector médico, en medicina, ¿quién iba a pensar que los médicos iban a ver la inteligencia artificial como una oportunidad? No sé si sabéis que en China, pero también aquí en Europa, están alimentando el cuerpo de conocimiento de la inteligencia artificial para que sea capaz de asistir en operaciones médicas muy complejas, porque tiene la capacidad de tener un conocimiento por detrás mucho mayor al que tiene un ser humano y que en un determinado momento pueda introducir una consulta al médico en una operación o en una consulta, o sea, en una cita con un paciente, y que, digamos, sepa responder dudas que de otra manera no podía responder. O, por ejemplo, en el sector legal también es una oportunidad.
toda la documentación que se dispone en el sector legal se puede ingestar, se puede introducir en una inteligencia artificial para que un abogado pueda hacer consultas sobre jurisprudencia, sobre legislación de manera mucho más rápida, o sobre el BOE, o mismamente en un equipo de licitaciones de una empresa que trabaja constantemente en pliegos de administración pública, pues puede detectar automáticamente cuál es el pliego, en qué presupuesto, en qué ámbito se aplica, cuál es la fecha límite de entrega, es decir, toda esa información que hay que bucear, hay que entrar en un documento, pues eso también lo facilita, es decir, que tiene que haber una predisposición por parte de la empresa de habilitar la inteligencia artificial a los usuarios y a los empleados, pero que realmente está teniendo un impacto positivo. No sé por qué, ha dejado de funcionar esto. Vale, había perdido el control. Vale. Y plan de proyecto. Al final pues hay que identificar quién en la empresa se va a dedicar a llevar toda la inteligencia artificial, aunque no se dedique solo a eso, pero sí identificar una persona que recomendablemente sea la que más conocimiento tenga o más interés tenga, que sea la que de alguna manera recaiga sobre sus hombros cierta responsabilidad de mantener la empresa al día, ¿vale? Esto es muy importante, porque si no hacemos responsable a nadie, nadie se responsabiliza, ¿vale? Entonces, también qué impacto tendrá, en qué plazo vamos a hacer un proyecto, qué entregables esperamos. Bueno, estos son recomendaciones para todo tipo de proyecto tecnológico, pues que aquí también se aplicarían, ¿vale? Y lo que decía cuando he empezado esta diapositiva, podéis hacer fotografías sin problema, supongo que los que estáis en internet online podéis hacer un screenshot. Esto, la verdad, es que hay mucho conocimiento detrás de esta diapositiva y que ayuda mucho a poder hacer un autoanálisis de en qué punto está en vuestra empresa, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros lo utilizamos desde R muy habitualmente en esas reuniones. También nos ofrecemos a ayudar a responder estas preguntas si no sois capaces vosotros mismos, pero partimos de aquí, ¿vale? De estas preguntas que aparecen. Y vamos, bueno, ya vamos un poco al meollo de la cuestión. De todos los datos que tenemos, ¿cómo vamos a utilizarlos? ¿Vale? Para poder sacar partido de inteligencia artificial tenemos que tener esos datos bien en una infraestructura, bien gestionados. Entonces, teníamos el origen de los datos y normalmente esa información lo que hacemos es llevarla dentro de nuestros sistemas, y hay diferentes maneras de almacenar la información que, dependiendo de la complejidad de nuestra empresa, pues es más recomendable o menos recomendable utilizar, o es más idóneo o menos idóneo. Aquí vemos diferentes conceptos técnicos, no me voy a detener, esto también es tener ciertas miguitas, ciertas pinceladas que luego, si os interesa profundizar, pues podemos ver o podéis buscar por vuestra cuenta. Hablamos de un data lake, un data warehouse, donde vuelca toda la información para poder utilizarla. Y luego, pues ya diferentes particiones, es decir, diferentes separaciones de todos esos datos, cada uno para un equipo, que es lo que ahora se llaman los data mart. ¿Qué se consigue cuando tenemos el dato gobernado y disponible para utilizar? Pues podemos utilizarlo en lo que casi todas las empresas ya habréis estado utilizando, que es en Business Intelligence, en Reporting, en generar paneles de mando o dashboard, pero también lo que permite tener esta información almacenada y ya, digamos, explotada en ciertos informes de tipo descriptivo, pues es ya ir a esta parte que es lo que todas las empresas quieren, ¿vale? Entonces, pues ya pasamos por esas diferentes fases y nos permite llegar a la inteligencia artificial o el data science. Pero, insisto, para poder hacer todo esto a nivel teórico, o sea, lo que he contado a nivel teórico, a nivel práctico, necesitamos una infraestructura, necesitamos una tecnología, y va de esto la cosa. De hecho, bueno, pensaba que tenía otra diapositiva que complementaba un poco eso, que era con diferentes nombres de todo esto, pues cómo se llamaban cada una de las herramientas que se utilizaban para capturar el dato, para gestionarlo, y basándose en la plataforma que tenemos por parte de R de gestión del dato, que se llama Mileva, ¿vale? Pero bueno, era un poquito más entrar en detalle, pero bueno, así también se ve. ¿Y qué podemos hacer cuando ya tenemos todos esos datos? Pues aquí tenéis digamos, las analíticas que se aplican.
nos da posibilidad de aplicar 4 tipos de análisis y responder a estas preguntas. Por un lado, responder a la pregunta de qué ocurrió hasta ahora, ¿vale? Entonces eso nos permite saber lo que ha ocurrido a hechos pasados y hechos presentes. Este es el punto en el que ahora mismo estáis muchas empresas, que es lo que decíais de Power BI, que es analítica descriptiva, y lo que nosotros recomendamos y hacia dónde están evolucionando las empresas es ir un paso más allá, ¿vale? Si yo ya tengo el dato, ir aquí para llegar de analítica descriptiva a predictiva, que significa predecir lo que va a ocurrir, no hace falta tener datos diferentes, es decir, la analítica predictiva se basa en un histórico de los datos y ese histórico es el que estoy utilizando para hacer Business Intelligence en Power BI. Lo que necesito ahí, el salto es tener el conocimiento técnico o bien de una persona o bien de apoyarnos en una empresa externa, en una consultora, una empresa tecnológica que nos ayude a hacer eso. Pero realmente, si tengo el análisis de histórico, también puedo hacer un análisis predictivo. He acumulado datos de los 5 años anteriores de las ventas y los tengo en un CRM. Perfecto, esos 5 años nos van a servir para predecir el año siguiente, 2 años después. Y si nosotros predecimos cuánto vamos a vender, también podemos saber cuánto nos van a demandar y cuánto tengo que comprar. Pues, por ejemplo, en un proceso de fabricación, pues sé cuánto voy a vender de X pieza en el año próximo. Entonces eso me permite aprovisionar con más antelación y con más exactitud, aprovisionar la materia prima, aprovisionar incluso los procesos o el personal que necesito para hacer para cubrir la demanda que viene a posteriori. Es decir, al final eso es bastante relevante, tener una predicción de lo que va a suceder para poder ir luego aguas arriba y poder ver cuánto personal necesito, qué materia prima, qué tengo que aprovisionar, es decir, prepararme para lo que va a venir después. Entonces, un análisis predictivo de demanda me permite también hacer un análisis predictivo de supply chain, de aprovisionamiento, y me permite optimizar también toda esa cadena de valor que proporciono como empresa. ¿Y qué se utiliza en analítica predictiva? Pues es lo que decía antes, se utiliza los modelos de IA, no los de IA generativa, sino los de IA predictiva. Y aquí voy a romper una lanza por la inteligencia artificial predictiva. Desde que está ChatGPT, todas las empresas están como locas por utilizar ChatGPT y la inteligencia artificial generativa. Pero lo que más valor aporta aún hoy a las empresas es la inteligencia artificial predictiva. ¿Por qué? Porque es la que se entrena con nuestros propios datos, la que puede llegar a un output específico para nuestra empresa, es decir, se diseña un modelo de inteligencia artificial para nosotros, para nuestra empresa. El que pone a disposición OpenAI u otros proveedores de inteligencia artificial generativa es uno genérico, que puede responder a lo que necesitamos, pero para la cadena de valor, para los puntos claves de, sobre todo, compras, ventas, donde más va a aportarnos valor es en la analítica predictiva. Y aún no hay modelos de IA generativa que sirvan específicamente para nuestra empresa, específicamente utilicen nuestros datos, es decir, aún no, puede ser que en el futuro lo haya, pero este tipo de proyectos siguen siendo los que más valor proporcionan y nosotros nos reunimos con muchas empresas y muchas veces pues, os interesa el boom este de ChatGPT, que también vamos a hablar de eso, pero luego lo que vamos es, bueno, pero ¿cuál es lo que te aprieta a ti más el zapato en tu empresa? Bueno, pues es que no sé cuánto voy a vender o tengo una duda de si, por ejemplo, los costes que tengo en logística son más altos porque lo contrato con un delay de tiempo porque luego no sé si voy a tener esta demanda o voy a tener otra, pues y luego llegamos a la conclusión y decimos, a ver, sí, ChatGPT es muy interesante, lo puedes implantar en tu empresa, pero ¿no es más recomendable que empieces por un análisis de tipo predictivo? Entonces, pues bueno, ahí sí que es un poco una recomendación que yo aprovecho a enfatizar, ¿vale? Y luego, también hay la pregunta de qué debo hacer. Y aquí hay un tipo de analítica que se llama analítica prescriptiva. La analítica prescriptiva no necesita muchos datos, sino necesita los datos adecuados y hacerle las preguntas adecuadas. Y aquí se aplica un montón las matemáticas.
Aquí también, en analítica predictiva se utiliza matemáticas, se utiliza programación, se utiliza estadística, pero aquí son técnicas de investigación operativa, que es de ingeniería industrial, que se utilizan matemáticas 100%. ¿A qué nos referimos? Pues, por ejemplo, la optimización del espacio de almacenamiento, pues, por ejemplo, en Estiva, o el espacio de almacenamiento en un almacén. ¿Dónde tengo que tener los productos o las piezas que tienen más rotación? Pues se llega a la conclusión de cómo se han de ubicar. O, por ejemplo, cómo de optimizar los procesos logísticos, las rutas de distribución. Pues todo eso no se utiliza analítica predictiva. Se utiliza analítica predictiva porque lo que va es a optimizar, ¿vale? Entonces, bueno, es un poquito por diferenciar que en ámbitos sobre todo de tipo industrial y logístico muchas veces es la analítica prescriptiva la que complementa a la predictiva y nos aporta un montón. Y luego, ¿qué ha cambiado el paradigma? Pues la IA generativa. La IA generativa supone un salto que ese salto lo que supone es que es capaz de crear por sí misma, que es una verdad a medias, es decir, no hay una intervención directa humana, pero los modelos han sido construidos por seres humanos, ¿vale? Entonces esos modelos al final se construyen por seres humanos y también se alimentan por seres humanos cuando estamos entrenando esos datos, como yo os decía antes, ¿vale? Entonces, bueno, pues estos modelos de IA generativa ahora están muy maduros en cuanto a la generación de texto e interpretación de texto o lenguaje, y por otro lado en la generación de imágenes también están progresando. Y no sé si conocéis lo que salió hace 3 semanas, que casi 3-4 semanas, en el sector de la inteligencia artificial es el pasado. O sea, yo a veces me despisto porque me voy un fin de semana de viaje y de repente ya estoy, no anticuado, pero no, es verdad. O sea, de hecho, os cuento como anécdota que dentro de la asociación yo tengo un podcast, un programa de inteligencia artificial que lo habíamos grabado hace 2 años y llegó, lo queríamos reeditar este año, a principios de año, y con la persona que está publicándolo en las redes sociales nos preguntó, oye, de lo que se grabó hace 1 año y medio, ¿qué podemos reutilizar? Y yo le dije, bueno, pues todo, porque es inteligencia artificial. Bueno, nos pusimos a ver los vídeos, dime unos cuantos vídeos que podamos reutilizar. Me puse a ver los vídeos y nos hemos quedado con 5. De 30 vídeos que grabamos, solo 5, y había ciertas partes de esos 5 vídeos que tampoco estaban ya actualizados. Es que no da tiempo, es decir, esto va tan rápido que es muy difícil estar al tanto de todo a la velocidad a lo que va. Pero hace 3-4 semanas, como os decía, os recomiendo Sora, S-O-R-A. Ya no es crear imágenes, es crear vídeos, pero es que son vídeos, no sé si puedo tener acceso a internet, no pasa nada si no lo buscáis, entráis Sora de OpenAI y veréis, al principio cuando entréis diréis, qué bien grabados están estos vídeos. No son vídeos grabados, es vídeos generados por inteligencia artificial y lo único que ha hecho la persona es redactar. Pues quiero un paisaje, hay un vídeo que a mí me gusta mucho, quiero como una escena, como si fuera de película, de la edad, o sea, de la época de la fiebre del oro en Estados Unidos. Y bueno, es que parece un western, o sea, y no ha sido generado por nadie, o sea, sí, por una persona que ha escrito y las personas que han entrenado un modelo, pero no ha habido un realizador, no ha habido un diseñador gráfico, audiovisual. Es algo que se ha generado de manera automática. Es decir, la capacidad que se está consiguiendo de generación de imagen, texto, vídeo es brutal. ¿Para qué puede servir todo esto? Yo ya os digo que mi conocimiento de inteligencia artificial siempre es pensando en las empresas. Pues, por ejemplo, que tengáis mucha más capacidad de lanzar campañas, de que no tengáis que depender de una agencia y con el tiempo que lleva de encargarle una campaña a una agencia, con un mensaje personalizado, sino que vosotros o vuestro equipo de marketing sea capaz de lanzar campañas publicitarias. O si esto lo conectamos con, por ejemplo, las comunicaciones que podáis hacer de marketing a vuestra base de datos, pues que podáis hacer comunicaciones hiperpersonalizadas. ¿Por qué? Pues porque si puedo lanzar un script, es decir, puedo lanzar un proceso
de un proceso informático para que cada vez que envía un correo electrónico a Adrián Bertol, a mí, sepa mi edad, mis gustos, me gusta el fútbol, me gusta pues que me pueda hacer un guiño, es decir, que diga, pues yo qué sé, le estoy vendiendo un servicio de internet, pero claro, voy a hacer mi equipo, yo soy de Zaragoza, soy del Real Zaragoza, pues en vez de mandarme un vídeo de la Liga de Fútbol, me manda un vídeo pues del Real Zaragoza, que espero que no, porque no va muy bien, pero que pueda personalizarlo, ¿vale? Entonces, lo que nos permite esto de inteligencia artificial a nivel de marketing es esa hiperpersonalización. Os cuento más. Grupo MásMóvil es un grupo muy grande de telecomunicaciones, ha sido el cuarto operador hasta ahora. Ahora con todo este proceso de fusión con Orange, pues ya primer operador junto a Orange, ¿vale? Pero nosotros utilizamos mucho la inteligencia artificial. La inteligencia artificial la utilizamos, pues mira, para que os hagáis una idea, el martes de la semana pasada yo estuve en un comité de dirección de inteligencia artificial y llegaron unos compañeros, una pantalla igual que esta, un reporte, ¿vale? Un panel de mando, y dices, bueno, un reporte, un panel de mando, qué bien. ¿Qué teníamos ahí? Ahí teníamos la información de todo lo que nos habían dicho los clientes en las llamadas que habían tenido con nosotros, en un panel de mando. ¿Por qué? Gracias a la inteligencia artificial. Gracias a la inteligencia artificial podemos transcribir las llamadas. Gracias a la inteligencia artificial podemos interpretar lo que nos están diciendo. Y no solo interpretar lo que nos están diciendo, porque bueno, en telecomunicaciones siempre, y no solo en telecomunicaciones, hay un proceso de auditoría de llamadas para entender qué tal se está tratando a los clientes, etc. Pero que lo que nos permite todo esto ya no es solo saber si un cliente le hemos llamado y no quiere contratar fibra. Nos sirve para entender lo que realmente necesita, porque lo que hace un agente telefónico es decir, oye, yo le he llamado para una oferta de fibra, no ha querido fibra, termino la llamada. Nos permite recomendarle a los agentes de atención al cliente que se preocupen de verdad por lo que necesita el cliente, porque igual nos dice que no quiere fibra, pero que le gusta mucho el fútbol o que sus hijos quieren ver un canal de televisión. Entonces, él en esa llamada no ha cerrado su proceso de venta, pero a nosotros nos permite entender lo que realmente puede interesarle a ese cliente y nos permite luego ofrecerle lo que de verdad le interesa y no mensajes preprogramados, que es lo que se ha hecho hasta ahora en temas de atención al cliente, en temas de calidad de la atención al cliente, que es pues, ir a lo estereotipado. Nos permite interpretar lo que realmente necesitan nuestros clientes para ofrecerles lo que nosotros, dentro de lo que tenemos, mejor les puede aportar. Entonces, pues bueno, la inteligencia artificial también permite eso, pues insisto, una hiperpersonalización, es decir, poder tratar a cada persona según sus necesidades y adaptar también nuestra oferta de producto y nuestros servicios según sus necesidades, ¿vale? Entonces, ese es el salto, veo sobre todo yo. ¿Y cómo se hace todo esto? Un poco a nivel técnico, pues cambia bastante de la IA generativa, o sea, de la IA predictiva, que se entrena un modelo para cada empresa. En la IA generativa, la labor de la empresa es escoger el mejor modelo. La labor del responsable tecnológico, es decir, dentro de la empresa, es escoger cuál es el modelo, cuál es la inteligencia artificial más adecuada. Y no solo escogerla, sino lo que se llama fine-tuning, ¿vale? Esto significa ajustarla, afinarla para que, digamos, la configuremos de la manera que mejor responda a lo que necesitamos. Quiero decir que si nosotros vamos a poner un chat en la web para que nuestros clientes nos pregunten sobre nuestros productos, tenemos un e-commerce, pues que pregunten sobre nuestros productos, si le asista en la venta y le diga, oye, en vez de tener que ir en la web y preguntar, oye, quiero una camisa de la marca X, de Massimo Dutti, lo que sea. No, le dices, oye, le escribes en un chat, oye, quiero una camisa blanca para estas ocasiones, tengo la talla tal, que no tenga que ser el cliente el que haga la búsqueda. Esto lo que nos va a permitir, tarde o temprano, es que directamente haya un asistente de compra, como si fuéramos a una tienda y nos estuviera guiando y nos llevase, oye, mira, en esta parte tengo camisas de tal, como una experiencia en tienda, pero una experiencia online mucho más conducida. Pues todas esas cosas, si nosotros la configuramos como una inteligencia artificial, ponemos un chat en una web, en un e-commerce, imaginaos que lo ponemos y le pregunto sobre el tiempo y responde sobre el tiempo. Pues puede suceder porque estamos utilizando un modelo
que puede responder muchos tipos de preguntas. Lo que nos permite el fine tuning, que decía, es configurarlo y personalizarlo para lo que realmente lo necesitamos. Podemos elegir con qué tono de voz queremos que nos responda. Pues puede ser más informal, puede ser más formal, podemos decirle de dónde toma la información. No queremos que responda información de Internet, porque puede poner información de mi competencia y recomendarle un producto de mi competencia. No, le decimos, solo puedes responder utilizando la base de datos que yo te doy. Y esa base de datos, pues que por ejemplo sea de información mía interna o de mi catálogo de productos. Entonces todo ese fine tuning es lo que nos permite en la inteligencia artificial generativa adaptarla y personalizarla para nuestra empresa. Entonces ahí pues es interesante que conozcamos qué herramientas hay y que dispongamos de ese conocimiento para poder hacer ese ajuste fino, ese fine tuning, para utilizarla. Esto se ve un poquito mal, los que estáis en online lo veréis un poquito mejor, pero básicamente esto es un informe de McKinsey, de la consultora, que apunta a dos líneas. Por un lado, donde la inteligencia artificial supone una disminución de costes, aquí lo veis a la izquierda, y luego donde la inteligencia artificial supone un aumento de los ingresos, ¿vale? Y bueno, aquí hay datos significativos. Hay sectores, o sea, por áreas de la empresa, ¿vale? Entonces, aquí lo que vemos sobre todo es que ¿dónde supone una disminución de costes la inteligencia artificial y puede ser más interesante aplicarla? En manufactura, es decir, en entornos industriales y en operaciones de servicio, ¿vale? Entonces, se ha detectado pues, que hay sectores donde está aplicando de una manera que supone más reducción de costes. Luego, pues, por ejemplo, en financiero no está siendo utilizada tanto o no supone tanto impacto en cuanto a reducción de costes. En I+D, bueno, ahí vemos diferentes gráficas, pero bueno, destacar sobre todo pues aquí operaciones de servicio e industrial, donde más reducción de costes supone. Y por otro lado, donde supone ya no tanto reducir costes, sino una oportunidad de ingresos si se utiliza inteligencia artificial, vemos que los resultados son mayores en general, ¿vale? Entonces, normalmente la inteligencia artificial es más una oportunidad de aumento de ingresos que de reducción de costes, si lo contrastamos una con la otra, pero bueno, aún así salen porcentajes bastante interesantes. Y aquí vemos también en industrial, como es donde destaca, pero aquí aparece también en marketing y ventas, aparece en temas de riesgo, aparece también en recursos humanos. Bueno, aquí vemos en I+D, o sea, vemos como la inteligencia artificial supone tanto una parte de reducción de costes como también un aumento de los ingresos. Y para llegar a todo eso, pues os preguntaréis o os habréis ido preguntando, porque yo al final lo que intento es hacer pensar, ¿vale? Y como estamos en un auditorio de personas inteligentes, pues seguro que habéis llegado ya a una serie de preguntas, sobre todo intentando aplicarlo a vuestra empresa. ¿Cuáles son los retos? El primero es la falta de capacidades. Hay un cuello de botella brutal de necesidades de las empresas en cuanto a incorporación de este tipo de tecnologías con respecto a personal, profesionales capacitados para utilizarla. Eso significa dos cosas. Por un lado, que los que trabajáis o los que trabajan en este sector han escogido muy bien porque están muy demandados. Y eso supone también un reto para la empresa porque tiene que saber cómo mantenerlos, cómo retenerlos y cómo atraerlos, que eso es un reto muy grande, que si queréis, que es muy de entorno empresarial, de saber cómo hacerlo. Ahí yo, por ejemplo, dentro de la asociación, pues justo gestiono esa parte de asesorar a empresas. Ahí luego me podéis preguntar y yo gustoso de responder, ¿vale? Esa parte de falta de capacidades, que tiene esa vertiente. O sea, los empleados son muy demandados, son profesionales muy demandados, pero por otro lado la falta de capacidades supone un reto muy grande a las empresas de saber cómo incorporarles. Y no basta con pagar buenos salarios. Ya esto es la pirámide de Maslow. Son empleados que tienen mucha demanda, lo saben, tienen mensajes continuamente en LinkedIn que les ofrecen un nuevo trabajo. Hay gente pues, que sí que puede ir 100% al dinero, pero hay un punto en lo que se valora ya no solo es que una empresa les quiera contratar y les ofrezca la base, que es un mayor salario, sino quieren trabajar a gusto, estar de acuerdo con la estrategia corporativa, estar contento con los compañeros y con la cultura de la empresa. Y luego, por otro lado, una de las cosas que más responden es tener
al menos un porcentaje alto de teletrabajo. Porque ya dando por hecho que el salario está asegurado por la demanda, luego hay una serie de cosas como la parte del teletrabajo que en diferentes encuestas está identificado como es algo que es muy demandado por este tipo de profesionales, ¿vale? Eso también para que tengáis un insight, una idea de recomendaciones de qué es lo que están demandando los empleados para cubrir ese gap de falta de capacidades en las empresas. Pero bueno, el teletrabajo tampoco significa teletrabajo 100%, ¿eh? O sea, hay gente que perfiles que sí, pero digamos que haya un equilibrio que dé esa posibilidad de teletrabajo. Luego, el dato no disponible. Aquí no voy a dar más vueltas porque ya he insistido mucho sobre la parte de por qué es tan importante tener un buen dato para hacer inteligencia artificial. Luego, una parte de falta de tecnología, pues tenemos que tener estas tecnologías incorporadas y no es tan complicado. En la parte de Power BI ya hemos hablado, en la parte de inteligencia artificial realmente es bastante accesible. En esto de capacidades, o sea, la falta de tecnología, yo aquí sí que otra de las miguitas que quiero dejar es ChatGPT no está preparado para entornos empresariales, ¿vale? ChatGPT, mi recomendación es que lo utilicéis vosotros para hacer consultas, pero ChatGPT tiene un riesgo de que la información que ahí pongáis al final pues llegue a OpenAI, que es los desarrolladores del modelo de inteligencia artificial, y OpenAI lo utilice para entrenar las respuestas de quizá tu competencia. Eso le pasó a Samsung, vale, luego han ido revisando y tal, pero le pasó a Samsung que luego empleados de la competencia hacían consultas sobre cosas específicas de Samsung y les respondía, pues porque empleados de Samsung antes habían dado información interna. ¿Por qué? Pues lo habían utilizado ChatGPT para hacer consultas sobre su propia empresa, utilizando información de la empresa. Entonces, ahí hay un riesgo alto, porque al final se está entrenando ChatGPT con la propia tecnología. Hay una solución, no es esto el fin del mundo, ¿vale? GPT, que es el modelo de inteligencia artificial de OpenAI, lo distribuye también Microsoft. ¿Por qué? Porque tiene una alianza muy potente Microsoft con OpenAI. Entonces, a través de una herramienta específica que habréis oído hablar seguro y si no vais a oír hablar un montón, se llama Copilot. Copilot es el ChatGPT, o sea, viene del mismo motor de inteligencia artificial, pero aplicado a entornos corporativos. Microsoft se responsabiliza de que si la información que vosotros introducís ahí luego llega a otro sitio que no debería llegar, o por ejemplo vosotros utilizáis y redactáis, os genera un texto Copilot y tiene derechos de copyright, que Microsoft en los dos casos se responsabiliza ante un juez de que han sido los que han cometido la infracción, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque al final Copilot lo que hace es, digamos, se alimenta de la información que tenéis en vuestros sistemas corporativos. No está llevando esa información a Internet, sino digamos que queda dentro del entorno corporativo y, bueno, y tiene la misma capacidad de respuesta que podéis tener con ChatGPT. Entonces, ahí sí que para empresas la recomendación es que podáis utilizar Copilot y no utilizar ChatGPT, y que es una manera también de que habilitemos a los empleados esa herramienta sin el miedo a que la utilicen con fines que, bueno, que luego haya una pérdida de información y temas también de protección de la información, ¿vale? Entonces, pues bueno, por dar otra pincelada con respecto a temas de tecnología y decir, bueno, pues que al final Copilot es lo que más se está utilizando en entornos corporativos para poder hacer uso de la IA generativa de una manera sencilla, sin tener que saber, por decirlo de alguna manera. Es como el ChatGPT, pero utilizado para tu empresa, y luego se puede personalizar, se pueden poner chatbots, se pueden hacer muchas cosas que podemos entrar en otro momento en detalle. Falta de estructura de gobierno, insisto, si a nadie le cae esta responsabilidad, nadie lo va a hacer, va a haber mucho interés, pero nadie se va a responsabilizar y va a poner en marcha un proyecto. Desconocimiento de la financiación de proyectos. Hay muchos fondos que vienen sobre todo de la Unión Europea que tienen por objetivo el desarrollo y la innovación tecnológica y es el uso de la inteligencia artificial, y dependiendo de nuestra empresa, dependiendo del sector en el que está, a veces tenemos capacidad de acceso a fondos y no lo sabemos, y nos pueden llegar a financiar pues un X porcentaje de los proyectos
que puede ser pues, no sé, un 50% o incluso más con diferentes fórmulas. Entonces, ahí también os encomendamos que cuando vayáis a emprender un proyecto de este tipo os asesoréis, o nosotros por parte de R pues también tenemos esos equipos de asesoramiento que conocemos, ¿vale? Bueno, también lo utilizamos nosotros también tenemos proyectos de inteligencia artificial. Por ejemplo, para deciros, uno de nuestros principales clientes, que es Corporación Agroalimentaria Peña Santa, que todo el mundo lo conocerá más por la Asturiana. Bueno, pues ellos, un gran proyecto que tienen de gobierno del dato para luego utilizar la inteligencia artificial ha sido, no sé en qué porcentaje, pero un porcentaje bastante alto financiado con fondos de PERTE. Al final es un sector agroalimentario y tenían capacidad de acceder a esa financiación. Y con otros clientes grandes que tenemos en el País Vasco, que es Laboral Kutxa, pues ellos también han accedido a ciertas capacidades de financiación. Entonces, bueno, cuando nos pongamos ante un proyecto de este tipo, o por ejemplo con el Cargi, que es otra sociedad de financiación, que es cliente nuestro, pues también el 50% de los proyectos se los va a financiar, en ese caso el Gobierno vasco, que es la entidad que concede esta financiación. Entonces, que existe y hay que aprovecharlo, ¿vale? Y luego, pues lo último, el desconocimiento sobre la gestión de los proyectos. Pues al final, con este tipo de proyectos, mi recomendación no es que pensemos en que sean perfectos desde el primer momento, sino que apliquemos más metodologías ágiles que se llaman, Agile, que significa, lo primero que queremos es que sea funcional. En cuanto consigamos que sea funcional y la tengamos en uso, ya vayamos evolucionando para que la vayamos perfeccionando. Pero es preferible que mientras sea segura y dé respuestas, tengamos, por ejemplo, un chatbot funcional que responda, por ejemplo, solo a preguntas de facturas, ¿vale? Pero que responda eso bien, en vez de tener que decir, no, hasta que no responda a todas las preguntas sobre toda la documentación que tengo en la empresa, no lo utilizo. No, es mejor empezar por algo pequeño, por un piloto, luego evolucionarlo, aplicarlo en un ámbito, ir mejorando el modelo y luego ir escalando progresivamente. Lo bueno que tiene la inteligencia artificial es toda esta palabra que se llama escalable, es muy escalable, ¿vale? Entonces, pues saber cómo se gestiona es interesante. Y a la pregunta de los perfiles y las personas que tenemos que contratar para saber utilizar todo esto, pues bueno, cuando hablábamos de los datos y la infraestructura del dato, yo siempre pienso en un data engineer, un ingeniero de datos, que es la persona que digamos que nos monta esa infraestructura. Luego también tenemos perfiles de desarrollador de BI, que es los que utilizan un Power BI, un Looker, diferentes soluciones de Business Intelligence, que esta gente lo que hace es generar reportes y cuadros de mando. Pero luego tenemos analistas de datos, ¿vale? Que esto es lo que utilizan ya no solo esa información para generar reportes, sino extraer aprendizajes, insights y los explica. Aquí ya pues, han de tener un conocimiento más técnico de programación, al final de lenguajes de consulta y de programación, Python, R o SQL. Y los que están ahora en el ojo del huracán, ¿no? En todos estos cambios que está habiendo con la inteligencia artificial, son estos dos perfiles que son muy similares, pero que son los que hacen este tipo de proyectos. Son las personas que tienen estos conocimientos y nos van a permitir implantar la inteligencia artificial, que son los Data Scientists y los AI Engineers. Data Scientist o científico de datos es una persona con una formación normalmente de matemáticas, estadística o una ingeniería que conoce todos los modelos de inteligencia artificial que hay, entonces es el que nos va a asistir a la hora de, con los datos que tengamos, saber qué modelo de inteligencia artificial utilizar para obtener los resultados que esperamos, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que es un perfil bastante relevante en toda esta transformación. Pero también los ingenieros de inteligencia artificial, que básicamente es un data scientist, digamos, con superpoderes, ¿vale? Es decir, que ya no solo sabe de data science y de matemáticas, y de estadística y demás, y de modelos, sino que los aplica específicamente a diferentes tipos de inteligencia artificial, ¿vale? Aunque esto está en constante cambio, como decía, aparecen diferentes nombres y este rol seguramente evolucione. Pero aquí vemos pues, a procesamiento del lenguaje natural,
a Computer Vision. Bueno, se aplica, Computer Vision es visión artificial, ¿vale? Aplicar inteligencia artificial a la detección de objetos en imágenes, etc. Entonces, pues bueno, ahí pues son perfiles específicos y bueno, pues luego tiene que haber una persona que sea el responsable de gestionar todos estos equipos y que es lo que se llama pues un director de inteligencia artificial o un Chief Data Officer, que es un jefe de datos, ¿no? Dentro de una empresa, que es una persona que normalmente viene de un rol más técnico, pero que va evolucionando hacia una parte más de gestión, ¿vale? Entonces, pues bueno, esos son estos roles los que existen y este es el punto crítico que decía ya que sucede. La falta de profesionales y, bueno, honestamente, por mucho que insistamos en las instituciones, sobre todo educativas y sobre todo del sector público, de que viene una transformación muy grande y que hay que empezar a capacitar a la fuerza laboral para que esté preparada, no está, ¿vale? Y los planes de estudio de las universidades públicas y todos los que, digamos, son planes de públicos que de planes de estudio que tiene que aceptar la NECA, o sea, es decir, la entidad que se encarga de toda la aprobación de planes de estudio en universidades oficiales en España, no está para nada preparado. Están llegando 100% tarde y hay un riesgo muy alto, no solo que nos perjudica a las empresas, sino en general que va a perjudicar a la sociedad, de que no va a haber personal capacitado para que sea capaz de ayudar a las empresas a hacer este tipo de proyectos. Entonces, supone, por un lado, ese cuello de botella que hablábamos de la contratación, pero también supone un riesgo, ya no hablamos en el ámbito empresarial, sino un riesgo claro, como mencionábamos, como país o como comunidad europea, de que no seamos capaces de desarrollar capacidades tecnológicas de inteligencia artificial a la altura de cómo lo están haciendo en Estados Unidos, por un lado, con su modelo, y en China, con otro modelo. Y es un riesgo alto. De hecho, de las grandes empresas tecnológicas a nivel mundial, la única que es europea, de muchas, en todo un listado, es SAP, que es alemana, pero el resto de empresas son todas extranjeras, no hay ni una. Entonces tenemos que pensar pues, que al final las empresas grandes, antes era el sector industrial, fundamentalmente automovilístico, que eran los que eran las cabeceras. En Alemania fundamentalmente había muchas empresas muy relevantes de tipo industrial, que eran las que tiraban de la economía y luego pues digamos que iban repartiendo el valor entre los diferentes sectores y diferentes partes de la cadena, pero si ahora en el mundo actual ya no es la industria, sino que es la tecnología y a nivel de Unión Europea no tenemos empresas tecnológicas potentes, digamos que estamos entre una situación de riesgo, ¿no? De que esa buena vida o esa estabilidad que había gozado la Unión Europea a nivel de derechos, de bienestar, pues digamos que pueda estar en riesgo si no somos capaces de impulsar empresas. La Unión Europea lo que está haciendo sí que da financiación, pero lo que ha hecho más recientemente es legislar, poner la ley del Acta de Inteligencia Artificial, que salió aprobada en el Parlamento Europeo el miércoles pasado, que lo que está poniendo es, digamos, en observancia pues proyectos de inteligencia artificial que puedan salir, ¿vale? Entonces, parece, y no digo que no sea importante tener una legislación, que la Unión Europea, digamos, o lo que parece, está más preocupada en legislar que en promover el uso, ¿vale? Entonces, bueno, eso no hace que el riesgo que se ve con Estados Unidos y China por el otro lado se diluya, ¿no? Sino que preocupa un poquito más, que estemos más con la vista puesta en cómo regular que en cómo impulsar, ¿no? Entonces, es importante regular, pero sí, es importante impulsar. Y ahí ese equilibrio, de momento, no parece que lo estemos encontrando. ¿Y cómo está impactando la inteligencia artificial? Ya terminando, pues la inteligencia artificial está impactando sobre todo de manera positiva, pero yo me quedo aquí yo parto en estos dos numeritos. El impacto es positivo, se asuma de manera optimista, pero solo el 30% la está utilizando y solo el 8% la usa para tomar decisiones. Entonces, vemos en los medios de comunicación y decimos, bueno, todas las empresas están utilizando inteligencia artificial. La mía llega tarde, ya ha llegado tarde, dejo pasar este tren. Eso no es cierto.
Eso es una falsa conclusión a la que estamos llegando. Y también os voy a decir una cosa, pues el otro día una gran empresa de este país decía, no, hemos implantado inteligencia artificial para gestionar todas las operaciones. Habían implantado Copilot, ¿vale? O sea, que hay mucho gran titular, o sea, que no nos haga perder el humo, no nos haga ver la realidad, ¿vale? O sea, que la inteligencia artificial aún le queda para que esté implantada y solo el 8%. Por tanto, la oportunidad aún es ahora de utilizarla y aún es importante que nos sumemos a este cohete que va para largo, ¿vale? ¿Y cómo implementarlo? Pues bueno, aquí hay una hoja de ruta que recomiendo, también podéis hacer fotos, los que estéis online, pues una captura de pantalla, un screenshot, según el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, pues los 7 pasos para diseñar una hoja de ruta en inteligencia artificial, que muy resumidamente es identificar dónde nos aporta valor, tener una visión acorde con nuestra cultura organizacional y los objetivos de la organización, y luego pues identificar potenciales casos de uso. Es decir, la inteligencia artificial, y era el objetivo que yo también tenía aquí, es aterrizarla. O sea, de una cosa que es muy grandilocuente, que está a muy alto nivel, que viéramos cómo se canaliza a través de datos y a través de diferentes tipos de analítica dentro de la empresa, con qué profesionales, qué retos nos encontramos, y dar algunas ideas de proyectos. Entonces, siguiendo todo esto y teniendo en cuenta esta parte de mecanismos de gobernanza y de cumplimiento de la legislación, pues al final lo que podemos conseguir con la inteligencia artificial son 3 puntos, que es reducción de costes, aumentos de ingresos, ventajas competitivas. Puede beneficiar a todo tipo de equipos dentro de la empresa, lo hemos visto antes, desde ventas hasta legal, recursos humanos, administración, marketing, etcétera, etcétera. Y aquí es un poco unas ideas de proyectos que podéis utilizar encuadradas en los 4 principales proyectos que nosotros recomendamos, que es la parte del gobierno del dato, que es toda esa gestión del dato. Me retiro para que podáis hacer foto. Y luego la parte más de explotación del dato, que es la parte de Data Science, que es la IA predictiva que os decía, de optimización y de IA generativa. ¿Y cómo aplica en los diferentes ámbitos? Pues, por ejemplo, en ventas, pues la gestión del dato, si lo conseguimos, nos va a permitir hacer un análisis predictivo. Eso nos va a permitir optimizar el pricing que tenemos con nuestros clientes. Luego nos va a permitir, a su vez, generar campañas publicitarias con ese pricing adaptado a cada cliente y una hiperpersonalización de las comunicaciones. En el ámbito industrial o en producción, una supervisión y una mejora de la calidad de los datos en los procesos de fabricación. Pues, por ejemplo, si tenemos información de sensores, es decir, de los tiempos que se están utilizando en un proceso de producción específico, de la temperatura, del ruido, etcétera, etcétera, todo eso nos permite también mejorar, optimizar cuál es el proceso, es decir, la energía utilizada en el proceso o la materia prima, y por otro lado lo que nos permite es cumplir los estándares de calidad requeridos, optimizando ese proceso previo y haciendo un ahorro de costes. Entonces eso, pues con toda esa información, la inteligencia artificial también nos ayuda, pero luego nos permite optimizar la planificación de la producción, la planificación de los turnos, muchas otras cosas. Y bueno, en atención al cliente, aquí podríamos contaros desde MassMobile un montón de experiencias, pero los se aplica un montón, sobre todo para clientes, que mejoran su satisfacción y que de verdad respondamos a sus necesidades e interpretemos lo que necesitan los clientes. Y bueno, esto ya por terminar, pues lo que nosotros hacemos como R y como Grupo MassMobile, pues vendemos nuestro éxito, en el sentido de que Grupo MassMobile es el 4º operador de telecomunicaciones, y gracias a cómo hemos conseguido llegar a eso ha sido gracias al uso de los datos, fundamentalmente, siendo el 2º mayor usuario de Google Cloud en España. Y bueno, aquí la verdad es que a mí me gusta demostrar el valor, pues demostrando conocimiento más que en sí vendiendo. Y bueno, pues uno de lo que nosotros hacemos y aportamos más valores en toda este end-to-end del uso del dato que decíamos, pues desde la recolección del dato, pues al final somos un operador de telecomunicaciones, tenemos 5G, tenemos IoT, tenemos data centers propios, incluso aquí en Galicia, luego tenemos esa plataforma Big Data y luego hacemos analítica. Y esto también me gustaría que os quedarais, que es un poco a modo de resumen, pues las diferentes patas que tiene un proyecto de inteligencia artificial, pues podemos identificar estas
que bueno, no es más que un poco llegando ahí después de todo lo que hemos ido desarrollando. A modo de conclusión, yo lo que diría es, la inteligencia artificial, el momento es ahora. Tenemos más que nunca la capacidad de acceder a la inteligencia artificial y quizá depender menos de ese cuello de botella que es la falta de profesionales, porque los modelos de inteligencia artificial están más disponibles y son más fáciles de utilizar que antes, ¿vale? Entonces, el momento es ahora por diferentes motivos y lo que tenemos que tener también muy claro es trabajar con los profesionales adecuados o con los socios adecuados y yendo más allá para poder tener una inteligencia artificial que realmente nos responda en la empresa, tener desde el principio los deberes hechos para llegar a ese puerto, que es la inteligencia artificial, y tener los datos limpios, organizados y una infraestructura que nos permita explotarlos, porque sin datos no podemos hacer inteligencia artificial. Entonces hay una parte de conocimiento y de capacidades y también una parte de saber gestionar y de tener gestión. Entonces la oportunidad es ahora, esto es apasionante, yo os recomiendo seguir informándoos y espero que, aparte de haber apoyado, pues con las miguitas que he ido dejando en el camino, pues también nos permita seguir indagando y si volvemos a hacer esta edición dentro de un año, pues seguiremos contando novedades. Igual han cambiado un montón ciertos paradigmas, pero habrán seguido la línea de lo que hemos explicado hoy, que al final son las bases del uso de inteligencia artificial en la empresa. Así que nada, muchas gracias y ahora la parte que más me gusta, que es la que me podáis preguntar lo que queráis y que podamos hacer, digamos, un asesoramiento más personalizado. Muchas gracias. Sí. Me ha parecido muy interesante esto y yo la pena es que necesitaba mucho tiempo para aclarar las dudas que me han suscitado, ¿no? Por lo tanto, voy a ser muy breve y voy a preguntar no sobre lo mucho bueno que has dicho, sino sobre una cosa que a mí me parece lo que más va a aportar la inteligencia artificial a la transformación de las empresas en general y sobre todo de las pymes, y no lo has dicho. Entonces quisiera saber si yo estoy equivocado o si por el contrario es verdad, ¿no? Bueno, yo toda mi vida me he dedicado al tema del cambio estratégico, ¿no? Desde el punto de vista de consultor, de empresario, de profesor, de todo, ¿no? Y entonces, lo que has dicho, que todo va tan deprisa, es verdad, ¿no? Yo estaba, durante la pandemia, actualizando un libro y al terminar la pandemia, cuando lo tenía para publicar, he dicho a la editorial, no vale. ¿Por qué? Porque ya no valía, ¿no? Y ahora sigo, pues, trabajando en eso y me parece, de todo lo que yo he reflexionado, me parece que la aportación más interesante desde el punto de vista de cambio, de transformación en la empresa en general, pero sobre todo la pyme, lo que va a aportar la inteligencia artificial es un cambio de paradigma de estrategia. La estrategia hasta ahora pues, se hacía dentro de la empresa hacia afuera y basada siempre en información interna. Y tú eso lo has dicho repetidas veces, ¿no? Sin embargo, yo creo que lo que está aportando ya la inteligencia artificial es información externa, en tiempo real. Y entonces yo creo que el gran cambio que va a generar la inteligencia artificial es que va a poner mucho énfasis en la información externa. Pasar de la idea de soy empresa a soy industria. Y luego aparte que va a ayudar más a ser proactiva, una estrategia proactiva de cambio. Esto sobre todo ahora con las tecnologías disruptivas es así. O sea, ayudarme a cambiar, que reactiva, defenderme de, ¿no? Entonces, estas son para mí las dos grandes oportunidades que va a aportar y que las está aportando, ¿eh? Yo, desde mi punto de vista, desde luego, me era imposible ya trabajar en temas de escribir o en temas de investigar sin hacer uso de la inteligencia artificial. Yo paso 4 o 5 horas todos los días
Y desde luego veo que eso es terrible, la diferencia. ¿No? ¿Tú qué crees de esta idea? Porque no la has dicho, ¿no? Tienes toda la razón. A ver, no la he dicho porque, bueno, sí que esa parte cuando mencionaba yo que no solo hay que utilizar los datos que tenemos, sino también datos de fuera, a través de ChatGPT o Copilot también nos lo permite. Eso es verdad, o sea, al final, si entiendo bien lo que te refieres, es que lo que me permite es, por ejemplo, hago una consulta y esa consulta puedo incorporar pues, información que me responde, que no tengo por qué tenerla dentro de la compañía, pero que la inteligencia artificial, el modelo de inteligencia artificial la tiene por detrás y cuando le hago una consulta me responde, ¿no? Eso es indudable. Es decir, la capacidad, pues, por ejemplo, de cara a preparar una presentación en PowerPoint, si queremos preparar la presentación de un sector, pues nos permite tener, o sea, la presentación de nuestra empresa con respecto al sector o compararnos con el sector, pues también nos proporciona información de todo esto. Ahí, dándote la razón, también diría que tenemos que aprender a ser cada vez más críticos, que también eso cambia un paradigma estratégico. No nos podemos creer todo lo que diga la inteligencia artificial, y esto lo he dicho yo, que me dedico a esto, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque a veces hace una cosa que se llama las alucinaciones, que se llama así, ¿vale? Que significa que cuando no sabe cómo responder bien, se inventa la respuesta, o digamos que divaga, ¿no? Entonces, yo creo que en un mundo donde cada vez va a estar todo, digamos, más respondido por defecto, o que puedes llegar a un chat y te responde todo y que las generaciones nuevas que van a venir se van a acostumbrar a eso, a la vez ese riesgo de que la gente dé por hecho que ya todo está inventado también conlleva la responsabilidad de fomentar el espíritu crítico, que en un mundo donde todo ya es consultable y esté todo ya disponible, las personas sean capaces de tener un pensamiento crítico y discernir para comprobar si eso que se genera artificialmente es veraz o no. Y si hablamos ya de fake news, vídeos falsos se pueden crear con todo esto también. Entonces hay un cambio de paradigma que diría sí, va a permitir incorporar información externa, pero tenemos que ser a la vez críticos porque no podemos aceptar toda la información externa de manera completamente acrítica, ¿no? Entonces, 100%. Gracias. Sí, muchas gracias por la excelente exposición y quería hacer una pregunta al respecto de que como proveedores de inteligencia artificial al final son 2 o 3 empresas en el mundo, ¿no? Y no vamos hacia una tiranía estratégica, a lo mejor, de estas empresas que tienen nacionalidades concretas y en este ambiente tan revuelto geopolítico actual. Exacto, eso es una pregunta que ya va más a la parte de cómo la inteligencia artificial está afectando a la geopolítica en general. Y eso es una realidad. Es decir, cuando hablaba de la inteligencia artificial predictiva, que era la mayoritaria, bueno, sigue siendo mayoritaria, pero era la única que se conocía hace 1 año y medio, estaba diciendo que había modelos con los datos de una empresa, entrenados en una empresa, es decir, la empresa era soberana del modelo, construía el modelo y lo utilizaba. El cambio de paradigma también supone un riesgo en la pérdida de soberanía sobre la tecnología. Es decir, el modelo ya no lo entrena una empresa y lo usa la empresa, lo vas a consultar, lo utilizas como servicio y te lo proporciona OpenAI, te lo proporciona Microsoft, te lo proporciona Google. Entonces, eso implica evidentemente una dependencia y supone que, por eso también insisto en la medida de lo posible que las empresas tengáis modelos propios. En tecnología siempre se ha hablado también del vendor locker, es decir, vale, todos los modelos utilizo ChatGPT, por poneros un ejemplo. ChatGPT ahora para empresa puede tener un coste asumible, pero si ChatGPT dependo de ella y luego sube el coste, me lo como, ¿vale? Entonces hay que tener posibilidades y alternativas y aún no están muy claras. Eso es una cosa, por un lado el vendor locker y después el impacto evidente que supone depender de unas pocas empresas que se están haciendo cada vez más grandes y que de alguna manera puedan tender hacia esa monopolización de este tipo de servicios. Ahí también ha sido un primer momento y hay algunos que han terminado mejor posicionados, pero bueno, por dar cierta luz a otras alternativas que hay, bueno, ahí la comunidad open source, la comunidad de desarrollos libres, es decir, que no desarrolla un software propietario, también está avanzando mucho
Y eso son soluciones que no generan una dependencia de un proveedor, sino ahí lo que supone es que tengamos un técnico, un profesional que sepa utilizarlo. Quizás es más difícil de acceder a ese conocimiento, o sea, a esa tecnología, que si directamente lo hace, que si directamente utilizamos el servicio de un gran proveedor, pero sí que nos permite, en ese caso, hacer, digamos, los mismos procesos sin esa dependencia tecnológica. Entonces, pues bueno, también, por ejemplo, Meta, que es antiguo Facebook, ha desarrollado modelos de inteligencia artificial que los proporciona como open source y que luego sirven para aplicar la analítica a otros campos. Es decir, bueno, ahí es cierto que está suponiendo un riesgo de monopolización, pero es cierto que a la vez, afortunadamente, pues también está habiendo otras iniciativas de empresas quizá no tan grandes o de la comunidad de desarrolladores que quizás ese riesgo se difumine o no. Pero bueno, también hay una parte política de legislación y regulación que, bueno, pues quien lo haya de hacer pues habrá que ver en favor de quién legisla, ¿no? Pero bueno, es cierto, y dependeremos más de Estados Unidos. Nada nuevo, ¿no? Pero más. Bueno, muchas gracias, Adrián, por la exposición. Y quería preguntarte, porque las micropymes, es para nosotros imposible tener esas figuras que estabas comentando, ¿no? Entonces quería saber un poco vosotros qué nos podéis ofrecer para poder entrar ahí y tener un apoyo, ¿no? Claro, a ver, esto como todo. Yo siempre digo, y aquí también voy a dar una serie de consejos. Habéis visto ahí una referencia en torno a 50.000 euros, vamos a poner un número, de tener un profesional de este tipo contratado de entrar en la empresa. Eso no es asumible ya no para una micropyme, sino incluso para empresas más grandes que eso, ¿vale? Entonces, la recomendación es identificar proyectos muy específicos y hacerlos con empresas, digamos, o sea, que no tengas que contratar a una persona tú, sino que te puedas apoyar en una empresa para hacer un proyecto específico, ¿vale? Entonces, ahí nosotros lo que recomendamos es, si no puedes invertir ese dinero en tener un perfil propio, apóyate en empresas. Y la manera de empezar a trabajar sobre eso, pues un poco la diapositiva esa con las preguntas que se pueden ir haciendo. Y sobre todo llegar a ser conscientes, acotar muy bien qué datos tengo y qué puedo hacer con esos datos, ¿vale? Entonces, ahí la recomendación mía es apoyarse en empresas o hacer uso, pues lo que hablábamos de inteligencias artificiales utilizadas como servicio, que son las IAs generativas, que no necesitas un coste de inversión muy alto, no tienes que tener una persona contratada, sino que pues las utilizas como servicio y de alguna manera estás haciendo consulta a ese conocimiento que tienen ellas. Nosotros como AR lo que tenemos específico para empresas que quieren empezar a usar el dato es una consultoría estratégica del dato que además no tiene un coste inicial, solo tiene un coste si luego se contrata un proyecto, es decir, es a éxito, y bueno, que al final nosotros lo que ayudamos es a las empresas a identificar qué uso están haciendo de los datos, qué herramientas están utilizando, les recomendamos qué infraestructura utilizar para poder hacer uso de esos datos con los objetivos que quieren y les recomendamos una serie de proyectos que, basándose en todo eso, creemos que les pueden servir para empezar a utilizar los datos y la inteligencia artificial. Entonces, lo que nosotros proponemos de primeras para empresas pequeñas es eso, ¿vale? Empezar por ahí, identificar los datos y tenemos ese servicio de consultoría. Y luego pues ya pues, nos apoyamos, animamos a las empresas que se apoyen en nosotros, en las personas que nosotros tenemos y el conocimiento que tenemos para emprender esos proyectos. Entonces, y es cierto que nosotros, una cosa que podemos sacar en valor es que nosotros trabajamos muy de la mano de las empresas, es decir, esto no es como una gran consultora, es decir, nosotros nos preocupamos y estamos pegados a la empresa según sus necesidades. No es, te hago un proyecto que ya lo he hecho en otro sitio, lo copio y te lo pego, ¿vale? Es ir viendo mano a mano. Pero sí, ante ese gran coste que supone un profesional, pues trocearlo en proyectos y contratar proyectos con consultoras o con empresas tecnológicas que puedan dar un apoyo. Y también decir, cuando sois una empresa más grande y sí que queráis invertir en un profesional de estas características, otra recomendación es no contratéis a un junior para empezar a hacer esto. Un junior se va a volver loco, o sea,
Lo que normalmente piensan las empresas, oye, contrato a una persona recién salida de la universidad, la formo, trabaja conmigo. Eso ya hemos escuchado varias experiencias de que es un melón muy grande para comérselo uno solo y menos una persona que no tiene experiencia, porque supone, o sea, para hacer un proyecto de datos hay que hablar con muchas partes de la empresa, convencer a gente que lleva 30 años en la empresa de que proporcione los datos, qué tal. O sea, requiere la labor de una persona no demasiado junior, ¿vale? Alguien que tenga ya un bagaje y un conocimiento. Entonces, porque vais a invertir en una persona que cueste 18 o 25.000 euros, pero vais a tirar ese dinero a la basura. Y no lo digo porque tal, es que ya van varias experiencias de empresas de que empezar con una persona muy junior, si no tiene un acompañamiento muy claro, supone luego, pues eso, y encima una desilusión en la empresa, de que no ha funcionado y ya no vuelves a convencer de que vas a hacer otro proyecto, ya nos han transmitido varias veces esa experiencia. Entonces es mejor apoyarse incluso en una empresa externa que empezar muy poco a poco. Si se quiere utilizar inteligencia artificial, hay que empezar haciéndolo bien o con una persona que sepa, ¿vale? Porque pues, no es tan sencillo. Ese es un poco aún el gap entre lo que pueden hacer las empresas y lo que realmente se necesita para poder emprender proyectos de IA, ¿vale? Perdón. Hola, Rafael Saavedra López tiene una pregunta. ¿Recomienda usar las herramientas de Microsoft o las de Google? ¿Ves la posibilidad de usar de una empresa o de la otra? Bueno, depende del contrato que tengamos. Lo primero, si tenemos todo con Google, pues es mejor seguir utilizando las herramientas de Google. Es decir, va a ser más fácil, van a estar más interconectadas. Si tenemos Microsoft, pues sí que es más recomendable utilizar también las herramientas de Microsoft de inteligencia artificial, porque lo voy a conectar con mis Power Apps, voy a poder desarrollar aplicaciones que utilizan la inteligencia artificial, lo voy a tener conectado con el Outlook. Microsoft se lo ha montado muy bien y ya sabéis que tienen todo un ecosistema interconectado. Eso Google también tiene el suyo. Entonces, la recomendación es que no rompamos lo que tengamos para emprender algo nuevo, porque luego va a ser más difícil, aunque tengan conectores y demás de uno a otro, es más complicado. Los dos tienen sus avances. Es cierto que Microsoft, con esa alianza con OpenAI, ha cogido la delantera y tiene mucho más madura la tecnología y más interconectada. De hecho, Grupo MásMóvil es el segundo usuario de Google Cloud en España. Sin embargo, toda la parte de inteligencia artificial o mucha se está haciendo con Microsoft porque está mejor posicionado y es el proveedor. Entonces, hay ocasiones que se puede romper el paradigma del stack tecnológico utilizado, pero lo recomendable es eso. Microsoft está más avanzado, sigue estando más avanzado, incluso Google lanzó su equivalente a Copilot o a ChatGPT, que es Gemini, y bueno, digamos que no era tan bueno como el otro, y sobre todo es que Microsoft se está adelantando, va unos pasos por delante, los otros van por detrás y van marcando un poco los estándares. Bueno, Microsoft OpenAI en alianza con Microsoft, entonces normalmente va más por ahí, pero bueno, ahí no es uno sí, uno no. Depende de más factores, que sobre todo es la tradición de uso de una u otra stack tecnológico dentro de la compañía. Tengo dos preguntas más. David Lasso pregunta, ¿la IA eliminará puestos de trabajo? La IA eliminará puestos de trabajo y creará puestos de trabajo. Todo depende de cómo lo utilicen las personas y cómo lo utilicen las empresas. Pero como todas las tecnologías y como absolutamente todo, cuando pusieron un portátil o pusieron un ordenador en las empresas, también había gente que antes hacía las cosas en papel y dejó de utilizarlas. O sea, pero y con esta pregunta yo a lo que voy, que es lo que realmente me preocupa, es que las instituciones y especialmente las educativas no estén preparando a las personas para lo que viene. Todos sabemos lo que va a venir, por eso esa pregunta se hace, porque sabemos que hay un riesgo de ciertos empleos, pero ¿quién va a ser más responsable? ¿Las empresas que por ser más eficientes utilicen la tecnología o las instituciones que se tenían que haber preparado sabiendo lo que viene, haber incentivado la formación y no lo están haciendo? Bueno, ya sabemos que al final la responsabilidad que recaerá en las empresas, como siempre, es más fácil, pero realmente viendo lo que viene,
que no haya muchos más programas de formación impulsados a nivel público de inteligencia artificial, que todo, yo que estoy muy metido en temas de talento de inteligencia artificial, joder, hacemos un evento, llevamos 2 años haciendo un evento en Madrid y es que ni una universidad pública se preocupa por estar en el evento y les ofrecemos estar gratis, ¿eh? O sea, ellos no tienen que pagar nada, pues mandas un correo, se pierde por ahí, en cambio las escuelas de negocios tecnológicas y universidades privadas sí que están por la labor y yo soy muy defensor también de la educación pública, pero es que el problema es que no están siendo capaces o no sé si es que no hay interés y están siendo las instituciones privadas las que están siendo más rápidas a la hora de dar formación de este tipo. ¿Y qué pasa? Pues que si las instituciones privadas pues tienen un coste, pues la educación en inteligencia artificial va a llegar a un segmento de población que va a perpetuar las desigualdades, pero es que no es tan fácil. Vale. Otra pregunta y ya la última del chat. Darío Fervenza García pregunta, ¿cuánto tiempo es necesario para tener una formación más o menos consistente si se parte de 1 año de experiencia en Python? Si tiene 1 año de experiencia en Python, lo primero es felicitarle porque creo que está en una muy buena posición para aprender de esto. Python es el lenguaje más universal que ahora mismo hay en cuanto a programación, sirve para también programación web, no solo es para inteligencia artificial, pero digamos que si aprende una serie de librerías que hay en Python para poder hacer uso de la inteligencia artificial y está familiarizado con el código, va a encontrar muchos cursos en Coursera, en edX, en muchas plataformas que es fundamentos de inteligencia artificial con Python, son gratuitos, solo tiene que pagar si quiere la certificación y va a aprender, o hay bootcamps, o hay certificaciones de Google, de Microsoft, de Amazon, de todo lo que quiera, basadas en Python para poder llegar a hacer inteligencia artificial. Así que animarle a que siga aprendiendo Python y que aprenda Python aplicado a Machine Learning y Deep Learning, que al final es inteligencia artificial. Sí, yo quería, bueno, la exposición estupenda y además muy analítica y centrada en lo importante. Pero quería aprovechar que estás para que no tengas una opinión como más de visión general, ¿no? Es que me recuerda mucho lo que está sucediendo con, como ya peinamos alguna cana, la época de Internet, que también se suscitaba un cambio de paradigma, ¿no? Y entonces ha habido una gran resistencia al cambio en aquel entonces porque, bueno, el negocio tradicional no iba a ser vencido y finalmente, vamos a poner el ejemplo más paradigmático, Inditex se oponía radicalmente a tener negocios online para finalmente ser uno de sus principales negocios, ¿no? De tal manera que ahora la inteligencia artificial, para mí, la exposición que has hecho es muy buena desde el punto de vista de proceso. Es decir, es una problemática de proceso. Has puesto casos prácticos, etcétera, cómo mejorar la productividad y la competitividad de la empresa. Pero yo lo que estoy preocupado es por el modelo de negocio. Es decir, ¿en qué medida ves tú desde tu óptica? Probablemente aún no tengamos mucha perspectiva, ¿no? Sí. ¿Cómo debemos enfrentarnos los empresarios al cambio de modelo de negocio? Porque a lo mejor hay que adelantarse. Es decir, he visto que cuando se discutía el metaverso pasaba algo parecido. Tenían mucha herramienta tecnológica, pero no tenían casos de uso. Y no se casa bien. Y la inteligencia artificial, desde el punto de vista operativo, práctico, mejora de procesos, herramientas, funcionamiento, los dashboards que te pueden traer detrás todo una analítica de datos, que ya también algunos ya conocimos los data mining de hace 20 o 30 años, ¿no? Pero, ¿cómo ves tú el tema del cambio? Si yo soy un empresario o monto empresas, sería una gran oportunidad montar empresas alrededor de la inteligencia artificial como un nuevo modelo. Incluso un modelo de negocio es gestionar datos para otros, ¿no? En fin, esa visión más de modelo de negocio. Hay muchas cosas que aún no las sabemos, que hay muchas hipótesis, ¿no?, de cuánto pueden modificar los modelos de negocio. Yo me voy a centrar dentro de lo que sabemos hasta ahora, hipotetizando un poco en la medida de lo posible. Me voy a centrar tanto modelos de negocio para empresas tradicionales y cómo le puede afectar,
y luego, por otro lado, nuevos modelos de negocio que se puedan montar al calor de la inteligencia artificial. Al calor de la inteligencia artificial hay muchísimas oportunidades ahora mismo, porque es más accesible que nunca, porque son modelos, o sea, el riesgo ese de que dependamos de otros que la están desarrollando es un riesgo, pero también hay una facilidad de acceso, porque otros lo desarrollan por nosotros y no lo tenemos que hacer nosotros, o sea, que hay que saber ahí jugar con las dos caras de la moneda. Pero hay muchísimo, o sea, ahora mismo la oportunidad, hay negocios online, yo os comento algunos que se han visto. Hasta ahora la edición de vídeo, pues llegaba una persona a la que tú contratabas, una empresa a la que tú contratabas que se encargaba de la edición de vídeo y le pedías, oye, de las partes claves de un vídeo, seleccióname lo más destacado. Te mandaba un presupuesto, que normalmente además eran altos, te lo hacía y te lo entregaba. Ahora hay una empresa en internet que se llama Opus Clip, bueno, hay más, pero lo que hace es, tú subes un vídeo, yo por ejemplo de la grabación de esto, de una entrevista que hice con La Voz de Galicia hace unos meses, yo la subo ahí y en 2 minutos me hace clips, cortes de las partes destacadas del vídeo, me transcribe el texto de esas partes destacadas y me organiza en porcentaje lo que el que cree que es más destacado con respecto a lo que yo le he dicho antes, porque yo le digo, no, quiero que sobre todo tengas en cuenta cuando hablo de transformación tecnológica, de puesto de trabajo. Pues eso es un modelo de negocio que han montado y es fácil, quiero decir, es utilizar un modelo que está publicado en Internet y por parte de una persona que sabe, digamos, hacer ese fine-tuning del modelo y aprovecharse de eso para, sobre todo, industrializarlo y comercializarlo. Yo creo que, sobre todo, el cambio en modelos de negocio que supone la inteligencia artificial es que la tecnología deja de ser un problema, entre comillas. Sobre todo lo que hay que pensar es muy rápido cómo actualizarlo y cómo escalarlo. Es decir, a lo que me refiero es, teniendo en cuenta que podemos hacer uso de un modelo, ajustarlo de una manera relativamente sencilla para poder responder a una necesidad de los usuarios, lo que tengo que hacer es, o sea, lo que supone es, si yo soy capaz de hacerlo, otras muchas empresas van a ser capaces, porque es accesible, en la medida que es accesible es más sencillo de utilizar, entonces lo que tengo que buscar es ser muy rápido y innovar continuamente y sobre todo pensar en necesidades de los usuarios y del cliente, no tanto en la tecnología. Lo que creo que proporciona la inteligencia artificial es precisamente despreocuparnos de la tecnología y preocuparnos más en resolver y en entender a los usuarios y a los clientes. Y lo conecto con la parte de MásMóvil y de la atención al cliente. Si nosotros tenemos montada con más facilidad que antes toda esa capacidad de entender a los clientes, nosotros donde ponemos el foco ya no es en esas llamadas, es en interpretar qué nos están comunicando cuando hablan con nosotros y lo que nos permite es tener una comunicación mucho más personal. Lo que se hablaba ya desde hace, yo diría que 15 años o más, de customer centric, de poner el foco no en lo que nosotros podemos aportar de valor como de empresa, sino realmente en lo que nos están demandando los clientes, yo creo que ahora es posible. Antes no era posible, antes era en el papel, customer centric, hacías lanzabas unas encuestas por correo electrónico a todos los que tenías en la base de datos, te respondían menos de la mitad, algunos lo rellenaban así en un autobús que ni te podías fiar y te cobraba un montón una consultora por eso. Ahora te permite entender absolutamente todo lo que, si tienes esa capacidad de entender, te permite tener mucho más información de tus clientes y te permite personalizar mucho más. Entonces, yo creo que incluso si desarrollas un negocio de inteligencia artificial desde cero, lo importante es elegir bien la tecnología, pero sobre todo pensar enseguida cómo ir escalándola y cómo ir mejorándola. Es decir, hay que tener mucha más capacidad de cambio y empezar por un punto clave. Y que lo decía antes, no tener miedo a la inteligencia artificial, habilitarla a todos los empleados que la puedan utilizar, cumpliendo criterios de privacidad y demás, y de productividad, pero no tener miedo a eso, ¿vale? Eso es la clave. Eso para nuevos negocios y en empresas más tradicionales, pues no sé, pues pueden suponer una revolución en un e-commerce. En un e-commerce, pues lo que decía, quizás no cambia el modelo de negocio tanto, pero sí la manera que tienen los usuarios de interaccionar con nosotros. O, por ejemplo, ya he contado en un e-commerce, en una página web, cogiendo ahora lo que decías de Inditex, pues Amazon ya lo está haciendo, me imagino que Inditex no tardará mucho, si no lo tiene ya,
un chat con una experiencia personalizada de compra. Pero imaginaros eso aplicado en administración pública, que en vez de tener que ir yo, que me empadroné en Madrid después de haber vivido toda la vida en Zaragoza y tener que entrar en una web oxidada en un sitio, en otro, descargar un PDF, luego llamar a un teléfono que no te lo coge nadie, pues que directamente yo llegué a la web del Ayuntamiento de Madrid o X web y le diga, oye, me quiero empadronar, y me vaya respondiendo como si fuera una inteligencia artificial, pero me va diciendo todos los trámites. Ya no tengo que bucear por una web, sino que me va respondiendo como en una conversación de WhatsApp, o incluso puede ser en WhatsApp, y me va diciendo lo que tengo que hacer. Entonces va a haber un salto a ese paradigma del Internet, de las web de los años 2000, a lo que va a ser esa información. La gente no la va a querer tener en un expositorio, en una web, y voy y la tengo que consultar y, joder, qué aburrido, tengo que entrar aquí, luego tengo que entrar ahí. La gente va a querer directamente consultarla y consumirla, sin tener que ir a buscarla, sino que le llegue, ¿no? O que sea más fácil acceder a ella. Entonces, pues bueno, ahí sí que hay que estar preparados, porque cambia la manera de trabajar de muchos equipos en las empresas, y también la gente se va a acostumbrar a que va a ser más personalizado todo. Entonces, al estar más personalizado, cuando les llegue un correo electrónico que pone estimados clientes, y de repente llegues y digas, pero si esto no me afecta, porque yo no tengo una hipoteca y está dirigiéndose a los que tienen una hipoteca, eso va a penalizar a la imagen de la empresa, porque vas a decir, oye, estoy recibiendo siempre contenido personalizado y esta gente no se está preocupando por mí, porque no me está personalizando luego las comunicaciones, siendo que todos lo hacen y la tecnología lo permite. Pero irá mucho más allá. Pues temas de, pues eso, que el correo sea personalizado 100% para mí, no solo para un segmento de clientes, muchos otros aspectos que tenemos que transformar la forma de pensar a nivel cultural en las empresas, y que, bueno, pero que va a ser poco a poco. O sea, adelantarse significa tener predisposición a los cambios, y yo creo que el cambio tiene que ser el primero ese, querer cambiar, porque muchas empresas lo dicen pero no lo hacen. Entonces, querer cambiar es el primer cambio, porque esto supone cambios constantes y estar constantemente con una oreja puesta en lo que está viniendo y anticiparse a lo que viene. Si no te anticipas a lo que viene, llegará tarde. Por eso que empezar a usar la inteligencia artificial ya, en la medida de lo posible, sin intentar hacer todo e ir a algún caso específico, aterrizado, es el primer paso. Buenos días. Yo quería preguntar cómo combina el uso de la inteligencia artificial con la protección de datos personales y especialmente en el uso de la inteligencia artificial generativa, y precisamente comentabas de la hiperpersonalización y del uso de que se estaba haciendo en China, creo recordar, de acceso a utilizar inteligencia artificial por parte de los médicos, con lo cual se estarían tratando datos personales, especialmente protegidos, y bueno, eso básicamente es mi pregunta. Y sobre todo, un poco las pequeñas empresas que considero que quizás no se ven con capacidad de acceder a esos modelos de inteligencia artificial específicos o diseñados con una finalidad muy concreta para la empresa, que acaben acudiendo a pues utilizar GPT como lo utilizaría un usuario normal, y los riesgos que eso conlleva a las empresas, sobre todo teniendo en cuenta que puede suponer unas brechas de seguridad importante de fuga de datos. Hay dos tipos de legislaciones que aplican en este tipo de proyectos. Hay más, pero bueno, dos fundamentales. Uno, el Reglamento General de Protección de Datos, que ya aplica desde 2018, que se encarga la Agencia Española de Protección de Datos, y que sobre todo tiene su punto de vigilancia en todo lo que viene a ser la gestión del dato. Ahí ya ha sentado bastantes paradigmas que aplican y han ido aplicando ya en temas de esa gestión del dato y la privacidad del dato. Ahora hay uno que es nuevo, que aún no sabemos del todo el alcance, porque es nuevo, acaba de salir y los equipos legales lo están analizando, que es el AI Act, el Acta de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que ya no legisla sobre el dato en sí, sino sobre el uso de ese dato, es decir, sobre, digamos, la inteligencia artificial, ¿vale? Esa parte más ya de la explotación del dato con un fin de generar una inteligencia o que sea autónoma y capaz de responder. Esas son las dos grandes paradigmas legales que ahora tenemos. Y ahí, sobre todo, hay que vigilar pues, cómo estamos gestionando los datos y, por otro lado, con qué finalidad se van a gestionar, ¿vale? Porque
va a haber diferentes niveles según la criticidad tanto de los datos como del uso. Si los datos que utilizamos son de tipo personal y en concreto son datos biométricos o datos de clínicos, esos van a tener un nivel, bueno, ya tenían un nivel de vigilancia muy alto, pero si además de esos datos hacemos un uso con inteligencia artificial, es decir, hacemos sistemas autónomos que hacen uso de esos datos, digamos que ahí va a haber una vigilancia aún mayor y solo va a permitir, o sea, digamos que todo eso va a tener que pasar por una autoridad de control si se utiliza con unos fines pues de uso de dato biométrico o con fines que puedan comprometer la privacidad y la seguridad de las personas. Esto puede aplicar sobre todo pues, en sector bancario, en seguros, en temas que realmente la decisión, o sea, una decisión que pueda tomar una inteligencia artificial sobre una persona pues pueda tener unas connotaciones bastante, podrían llegar a ser graves, o sea, hay un riesgo alto. Pero la mayor parte de las empresas, un dato administrativo, o sea, quiero decir, de cómo mejorar los procesos, de cosas que aplican en el día de la mayor parte de las empresas, no va a haber un cambio, no va a tener que pasar todo un proyecto de inteligencia artificial por una revisión de la autoridad de control, ¿vale? Entonces, con eso un poco tranquilizar, es decir, solo se va a tener una observancia especial con casos específicos que tienen un riesgo alto, ¿vale? Pero todo parte de dos principios, privacidad, o sea, anonimización y agregación. ¿Qué significa esto? Anonimización, cuando hagamos análisis de datos, no pueden ser identificadas si son análisis de datos de personas, si son de procesos o datos no personales, no aplica. Pero si hay datos de personas y aplicamos inteligencia artificial en esos datos, deben ser anonimizados. Es decir, no se puede identificar la persona que hay detrás de ese dato. Es decir, en vez de ser Adrián Bertol, pues tiene que ser 54784 no sé qué, ¿vale? Entonces, eso es importante, que anonimicemos los datos. Y luego que estén agregados, es decir, la legislación dice que no puedo llegar a identificar a la persona, es decir, puedo identificarlo, que es una persona de una franja de edad de tal a tal edad, que vive en esta zona, pero que no pueda llegar al nivel de detalle de saber quién es, ¿vale? Entonces, eso sí que es un principio de toda la legislación que se está aplicando. Eso es importante. Otra de las cosas que introduce la AI Act es que van a ser responsables no solo la empresa que utiliza la inteligencia artificial si está infringiendo, sino que va a ser responsable todas las partes de la cadena de valor. También los proveedores, los desarrolladores tecnológicos, es decir, que si una empresa vuestra hace un proyecto con R de inteligencia artificial, no solo es responsable vuestra empresa, también es responsable R, que hace el proyecto con vosotros, y sería responsable Microsoft si hemos utilizado una tecnología de Microsoft para eso. Entonces, las empresas lo que tenéis que hacer es garantizaros que todas las empresas con las que colaboráis en los proyectos de este tipo son compliance, es decir, que cumplen también con la legislación. Entonces, ahí va a haber que poner mucho foco en saber elegir y en contrastar que trabajamos con proveedores y desarrolladores de confianza y que cumplen. Y ahí, pues lo que decía de Copilot, Microsoft lo que dice por principio es que si en caso de que del uso de su tecnología derivase en algo que no es legal, que no es compliance, pues que va a hacer una defensa jurídica que te garantiza que te va a cubrir esto. Es decir, eso es lo máximo que vamos a poder garantizar los proveedores de inteligencia artificial. Decir, no te preocupes, si trabajas con nosotros nos garantizamos de que si eso es así, nosotros vamos a ser los primeros que vamos a dar la cara por el mal uso, ¿no? Entonces ahí pues yo creo que lo que tenéis que hacer las empresas sobre todo es escoger bien los proveedores en la parte también teniendo en cuenta estos criterios de cumplimiento de la ley. Pero vamos, que no todos los usos de la inteligencia artificial van a tener ese nivel de riesgo como para que sean tan observados y que a ese respecto pues aportar tranquilidad y que todas las organizaciones que estamos vendiendo y haciendo servicios de inteligencia artificial, pues todas, o al menos los que queremos de verdad seguir haciéndolos, estamos adaptando nuestros procesos para que garantizar que quien los use pues cumpla con la ley y que no tenga ningún riesgo. Y la última pregunta, y ya cerramos, que estamos muy fuera del tiempo. Jaime Avilleira Moldes pregunta, ¿qué coste podría tener para una empresa apostar por un modelo open source
como Llama 2 o Mistral en lugar de usar GPT 4.0? Una estimación económica. Repito, ¿qué coste podría tener Coste económico. para una empresa apostar por un modelo open source? Es muy difícil de calcular. Quiero decir, económico no puedo decir un coste económico. A ver, yo lo que puedo poner es las diferentes variables que influirían en un coste económico. Uno, un open source, tienes que contratar a las personas tú o directamente o subcontratar una consultora que te los desarrolle, entonces va a tener un coste inicial superior, de por sí va a ser una inversión inicial mayor, y luego cuando eso esté en marcha, pues supuestamente ya tienes esa tecnología incorporada dentro y puede ser un coste menor de mantenerla, pero luego si necesitas cualquier tipo de digamos, actualización o de escalabilidad de esa tecnología, vas a tener que pagar también a una persona, a un tercero que lo haga por ti. Entonces, lo bueno de un software, o sea, de una solución, digamos, ya de un proveedor ya consolidado, es que te resta todo eso, sobre todo de coste inicial. Te hace depender de él, o sea, uno tiene sus cosas buenas y el otro las buenas y cada uno tiene sus malas. Entonces, bueno, ahí como cualquier tecnología también diría yo, todas las tecnologías tienen esos riesgos, no solo la inteligencia artificial. Bueno, pues hemos terminado, ¿no? Sí. Pues un aplauso para la artista.